Este bonito episodio de Psicoterapia para Llevar fue patrocinado por ti. Exacto, por ti, porque puedes ir a www.coffee.com/psicopallevar y darnos una donación en dólares. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast de confianza, Psicoterapia para Llevar. Llévele, que no le digan, que no le cuenten. Pásele que a ahora lugares. sí, pásele a lugares y ahora sí le trajimos el episodio que tanto usted nos estuvo pidiendo, porque hoy traemos un análisis muy interesante, pero antes de empezar les queremos agradecer por escucharnos, por seguir siendo parte de nuestra tribu, por estar ahí, por saludarnos, por mandarnos los bonitos mensajes que nos mandan. Y pues bueno, hoy estoy con Betso. Oli. Pues oye, les traemos el tema del momento, ¿no? El tema del traemos momento. el tema que ha sido la discusión en redes sociales, en el café, que en la plática con las señoras, con los señores. Con las tías. Y con las tías. Y pues a mí me gustaría empezar, querido Juano, disculpándonos porque la semana pasada no salió episodio. Claro. Ustedes saben que los tres somos psicoterapeutas de tiempo completo y eso absorbe a veces nuestra agenda. Y pues nuestro productor JP Moreno, pues que se está volviendo muy solicitado, Ándale. que lo contratan para una cosa, que lo contratan para otra. Exacto. Y de repente, pues tenemos que postergar las grabaciones. Pero muchas gracias por tenernos paciencia y estar aquí. Así es. Oye, sí, y justo como creo que eso nos va hablando de cómo todo este proyecto ha crecido, ¿no? Sí. Y estoy con Marto. ¡Ale! Hello. Así de, hola Juano, hola ¡Ale! Beto. Es que así de, Juano ya se iba a seguir hablando y yo aquí de, güey, soy yo. Pero sí vine. Ándale, sí. Sí ¿Cómo vine. estás, Marto? Bien, estoy súper emocionada de hablar de este tema. Desde la mañana escribí, porque tenemos obvio nuestro grupo de WhatsApp de Psico para Llevar, y yo así de, estoy muy emocionada. Tengo 1000 ideas. Yo y mi TDAH tenemos 1000 ideas. Agárrenme. Ándale. Y mucho miedo también de que no nos vayamos así como a como disociar. Bueno, no, más bien como a irnos a varios Sí, temas. más bien como a descarrilar y acabar hablando de la inmortalidad del cangrejo en lugar de lo que realmente de importa. los griegos. Sí, Que terminemos sí. en los griegos. ¿Por qué? ¿Cómo terminamos en los griegos de repente? Y ahorita acabamos así como de, pero los cangrejos no son inmortales. No, pero ya nos sí. dije que no. Y además, o sea, me da mucho gusto, por decir, el análisis que hicimos la temporada pasada de Baby Reindeer, Ujú. ¿no? Y ahorita que vamos a hacer de Adolescence, es que cuando hay cosas así de increíbles y brillantes en la televisión que visibilizan temas tan complejos y tan delicados, de verdad es como, sí, o sea, son estas cosas que alimentan mi alma, mi cerebro, Ajá. en lugar de, güey, por favor ya no nos den más películas de live action de Disney. Ándale. O ya más películas de Marvel que ni al caso. Y eso lo dice alguien que le ama encanta. Marvel, exacto. Entonces es como, sí, la televisión y el cine siguen valiendo la pena. Está cañón. Oye, y sabes que yo quiero comenzar, si les viene bien, con un pequeño disclaimer, una petición. Quiero pedirle a los productores de los Emmys que cancelen los Emmys, güey. ¿Ya para Los qué? cancelen. O sea, que ya cancelen Sí. los... ¿Quién va a ganar algo después ¿Quién le va a ganar de a esto? adolescencia? ¿Quién le va a Nadie. ganar a Adolescence después de los tamaños de actuaciones que vimos? El retote de producción, el personaje Las principal. actuaciones, Las actuaciones. O sea, el personaje principal, ¿qué pedo con este niño? ¿Qué onda con el tamaño de actor que descubrieron? Que Sí, estoy qué bruto. seguro que va a terminar ganando en otro momento por otra producción un Oscar, porque no puede ser. O sea, de verdad, yo decía, no puede ser con esto. Entonces ya cancelen los Emmys, ¿ya para qué? Ya se va a ganar, te les juro, les firmo que se va a ganar todo, porque no creo que se haya producido ni se vaya a producir algo tan heavy este año Como o esto. para presentar este año como esto, ¿no? Entonces sí, creo que es cada año como que Netflix saca una producción y estoy de acuerdo contigo, Marta, en el tema de que es el Baby Reindeer del 2025, Sí. ¿no? O sea, definitivamente creo que va para allá. Justo. Y es que siento que mientras más de este tipo de televisión hay, van a ir surgiendo más joyitas. Ahorita, por decir, o sea, por si no la Por si tenían usted en no su sabía. radar,
en Disney Plus, creo que a mediados de este mes, va a salir una miniserie también con Michelle Williams, que yo la amo, que se llama Dying of Pleasure. Y que está basada en una historia real de una mujer a la que diagnostican cáncer de mama metastásico. ¿Lo dije bien? ¿O lo dije mal? Metastásico, sí. Sí. Okay. Y decide dejar a su esposo de 15 años para ir a buscar como la satisfacción real en su vida sexual. Y su experiencia la cuenta en un episodio de podcast, que es un podcast muy famoso, el cual ahorita no recuerdo el nombre. Y entonces la historia de esta mujer viene emparejada con además el libro de una de mis autoras favoritas que se llama Emily Nagoski. Ella tiene un libro sobre sexualidad femenina que se llama Come As You Are. Y literal es como el eslogan del póster. O sea, ves a Michelle Williams en el póster y dice Dying of Pleasure, muriendo de placer, así se llama la miniserie. Y luego abajo el eslogan dice Come As You Are. Porque toma algunos elementos, en la parte como psicológica, biológica, etcétera, del libro de Emily Nagoski, ¿no? Entonces, muero por verla. Obviamente voy a llorar como imbécil, ¿no? Pero dicen que está increíble. Ya. Entonces, justo como que cada vez haya más televisión que toca temas que parecen innombrables, tabús, delicados, complejos, ¿no? Y los presente de esta forma tan increíble y creativa. Es como... Güey, claro. ¿No? Sí. O sea, y este tema como súper profundo, ¿no? Que habla de... Ajá. Pues le entramos, justo les iba a decir, hay que entrar a la adolescencia porque si no, se nos va la vida. Pues justo este tema tan profundo que causa tanta crisis. A ver, creo que de pronto empatizamos mucho con el tema de la etapa de la adolescencia, ¿no? Poco empatizamos con los papás, ¿no? Quienes, hace poco me tocó dar un taller a unos directivos de una empresa y decían, todos son papás de adolescentes, ¿no? Y yo les decía, wow, qué etapa tan complicada y qué etapa todavía más complicada en este mundo con redes sociales, con todos estos como submundos en el internet, con estos lenguajes ocultos que ahorita platicaremos un poco como de este lenguaje que hay muy particular en ciertos grupos de internet, con la cantidad de riesgos que hay, que miren, más que menos, aunque nuestra adolescencia a lo mejor ya pudo haber sido un poco revoltosa, no teníamos un riesgo tan grande como el que, o yo creo, no sé, a lo mejor alguien por ahí nos escucha y dice los adolescentes siempre han tenido riesgos, pero creo que no estábamos tan expuestos como los que son adolescentes hoy y están al alcance de su mano en un teléfono, en el umbral de abusos, secuestros, ideologías violentas. O sea, me parece que sí es todo un tema, ¿no? No solamente desde lo emocional o lo biológico y lo físico que compone esta etapa, sino del riesgo que implica la falta de control de impulsos, la influencia social, ¿no? Todo esto que se junta. Claro, está cañón. Y justo para entrar como a profundidad en el tema, sugerimos, ¿no? Que vamos a hacer esto en 4 tiempos importantes, ¿no? Que serían como los 4 episodios que vamos a ir abordando y podemos comenzar como por el primer episodio, ¿les late? Lo que vamos a ver es una historia que, bueno, de entrada vemos a 2 policías que están teniendo una conversación y entran a detener, hazte de cuenta que al Chapo o hazte de cuenta que a Ovidio Guzmán, o sea, entran a detener a un niño pero con armas, con escudos, a una casa más bien como de clase media en Inglaterra, en Liverpool, si no me equivoco, y entran con esta fuerza como si fueran a detener a alguien realmente peligroso. Ultra intimidante. Ultra intimidante. Y cuando entras y ves que van a detener a un niño y el niño que ves aparte, que aparte de todo creo que el cast estuvo muy bien hecho de entrada lo que te causa el niño de inicio cuando lo ves dices es que esto no puede ser. O sea, no puede ser que entren con esta violencia a detenerlo y lo que va sumando a esto es la respuesta de los papás de sorpresa, de angustia, de pero ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Y entonces en términos de producción es importante decir que esto se grabó a una sola toma.
Sí, es un solo plano secuencia, cada episodio, sin interrupción, sin cortes. Lo cual le añade intensísimamente a la ansiedad de todo el asunto. Y atraparte en la narrativa, ¿no? Porque en cuanto empieza, ya no te puedes salir. O sea, si parpadeas, no hay cortes, no hay pausas, no hay saltos temporales. Ajá. Entonces estás inmerso en esa narrativa con especialmente en este primer capítulo, Juano, con este vértigo de todo lo que está pasando, donde tú estás igual que los papás, no entiendes qué está pasando, no sabes qué está sucediendo con este niño. Y que además, ahorita que decías lo de la parte física, me parece súper importante, porque lo que vemos es un niño de 13 años no muy desarrollado, o sea, lo vemos con una corporalidad no de adolescente tardío, sino de niño, ¿no? Todavía. Entonces ahí es donde nos viene este shock también de, pues, ¿qué pasó aquí? Si es un niño, ¿por qué entra casi que el SWAT británico por él? Claro. Cañón. Sí, y además vemos, o sea, cómo hacen la puerta de la casa añicos, ¿no? Vemos el pánico de la mamá, ¿no? Porque esta familia además está conformada por papá, mamá, una hija mayor, ¿no? Y este niño, Jamie, de 13 años, ¿no? Entonces, la mamá aterrorizada, la niña aterrorizada, en ningún momento nombran los cargos, ¿no? O sea, nada más dicen que se van a llevar al niño y ni la familia ni nosotros sabemos por qué, ¿no? Entonces, creo que el primer sentimiento que uno tiene es como shock, como indignación, como qué exceso de fuerza, ¿no? Qué pedo. Y luego, ¿no? O sea, que además es como muy contrastante, porque ya que a Jamie lo suben en la camioneta y va no platicando, o sea, empieza como a comunicarse con los policías que hicieron el arresto. Ves que los policías muy respetuosos, tratando de calmarlo, etcétera, ¿no? Entonces contrasta con todo lo caótico de la situación hasta que llegan a la estación de policía y entonces el resto del episodio es pues este proceso, ¿no? Para ponerlo bajo arresto y ficharlo. Exacto. Y entonces, o sea, yo algo que les contaba hace ratito es que en ese momento yo le estaba diciendo a Roberto así de, por favor, alguien llame a un abogado porque ¿por qué le están haciendo esto a este niño de esta manera? Y es que lo lastiman de una forma y o sea, como el nivel de fuerza y el nivel de impacto que tienen en él, o sea, sí me parecía, o sea, lo primero que yo veía es esto es traumático para este niño. Sí, claro. Y te meten en este lugar de incertidumbre de no sabes por qué y lo único que escuchas es al niño diciendo no fui yo, no, yo no hice algo malo, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo y eso, o sea, te va comiendo el corazón, ¿no? Sí, o sea, además ves que el niño genuinamente se está muriendo de miedo, ¿no? O sea, cuando llega la policía a sacarlo de casa, literal se hace pipí en los pantalones del miedo, ¿no? Sí, claro. Y lo que les decía fuera de cámara, fuera de micrófono, más bien, fuera es que, aire. O sea, siento que la intención de este primer episodio es, o sea, primero reflejarte la vulnerabilidad de este niño, ¿no? Y el proceso traumático por el que está pasando, que además hiperinvasivo, ¿no? Porque vemos que, por decir, él le tiene miedo a las agujas y le tienen que sacar sangre, tienen que hacerle una revisión de cuerpo completo, cavidades, ¿no? O sea, como obviamente lo mantienen separado de sus papás hasta cierto momento, ¿no? En donde ya inicia un interrogatorio, etcétera. Pero creo que toda esa primera parte está diseñada, ¿no? Con muy, muy a propósito para que empatices con el niño, ¿no? Completamente. Y que hay una cosa ahí, Marta, bien interesante, porque durante todo eso que es tan difícil, tan invasivo, lo de la sangre, lo de la revisión cuando le piden que se desnude, que todo, que es muy impactante que uno puede llegar a empatizar con el niño, pero también hay mucho cuidado de los adultos alrededor. Sí, eso me parece admirable. Sí, lo que vemos es un proceso muy respetuoso, ¿no? Desde que él está en el carro patrulla, cuando le dicen como, aquí hay un trabajador social, él te va a ayudar, ahorita no hables, le dicen sus derechos, ¿no? O sea, como que desde el principio... Te aconsejamos que pidas un abogado, exacto, ¿no? O puedes pedir que entre el trabajador social contigo, también puede ser tu papá o tu mamá, pero o sea, como que hay todo un proceso ahí. Incluso cuando le hacen lo de la sangre y lo de la revisión del cuerpo porque quieren ver si tiene cortes, rasguños, etcétera,
le dicen a su papá, o sea, su papá puede estar ahí, no lo puede tocar, pero puede estar ahí. Y me parece que justo lo que estamos viendo es muy fuerte, pero no es un abuso, ¿no? O sea, creo que esa es una parte que a mí me llamó mucho la atención. No hay un abuso de poder, no hay violencia y no hay crueldad. Todo esto es un procedimiento que se tiene que hacer. No son policías latinoamericanos. No, bueno, ahí sí, ya. Pues de entrada para que dieran con él, ¿no? Porque igual la pobre Katie hubiera muerto y 10 años nadie hubiera sabido quién la mató, porque ya saben cómo se las gastan en Latinoamérica con los asesinatos a mujeres o niñas. Pero justo eso, lo que vemos no es crueldad, ¿no? Vemos un proceso de manual, pero no crueldad. Y aún así nos pone la piel de gallina a pensar la vulnerabilidad. Claro. Completamente de acuerdo, pero que no deja de ser traumático. No, por supuesto. O sea, es completamente traumático. Y vas viendo cómo se va gestando desde ese momento el trauma en la familia, ¿no? O sea, lo primero que vemos en toda la familia, en esta respuesta del trauma que tiene que ver con congelamiento. O sea, la mamá está angustiada, congelada, el papá intentando saber qué está pasando, pero no teniéndolo completamente como claro. Agresivo, ¿no? Ajá, exactamente. La hija llorando. O sea, vemos cómo todo esto comienza a secuestrar a la familia. Sí. Y eso lo que me parece súper valioso de esta serie, ¿no? Que no hablamos de solamente el individuo, sino que nos va hablando de entrada de lo que le va pasando a la familia desde este momento. Y, o sea, siento que de ahí entramos como a la segunda parte importante de este episodio, que es primero cuando Jamie, el niño, conoce a su abogado, ya su papá ahí también está junto a él. Y, o sea, me es importante señalar que justo de inicio hasta casi el final de este capítulo, Jamie está con esta cuestión de yo no hice nada malo, no, incluso ya que está con su papá es como, papá, ¿de verdad me crees? O sea, yo no hice nada, ¿no? Tienen una conversación ahí pequeña con el abogado para él medio prepararlo y entran ya a hablar con los detectives. Sí, el interrogatorio oficial. Exacto. Y entonces ahí como audiencia nos empezamos a enterar de cuáles son los cargos. Sí. ¿No? Que el abogado, perdón Marta, les dice desde el principio, ¿no? Como les dice, deben tener algo muy fuerte para tenerte detenido. O sea, hay algo de evidencia para que te hayan pedido sangre, para que esto... Debe haber una evidencia muy fuerte, porque de otra forma... para que hayan hecho uso de este nivel de fuerza para arrestarte también, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos noción que ahorita justo quiero decir que como Juano quería conseguirle un abogado, cómo cada quien reacciona desde su personalidad, ¿verdad? Porque yo cuando vi todo esto dije, algo hizo, ¿no? Pues sí, seguro algo hizo. Y cuando el abogado dice, deben tener alguna pieza de evidencia muy fuerte como para hacer esto, me volteé y le dije, digamos, pues sí. ¿No? Pues sí, porque si no, o sea, no es como que entre de pronto la policía británica a tu casa, te arranque de tu cama y te lleve porque se les dio la gana amanecer de malas. O sea, obviamente hay algo ahí. Para quedar como payasos después, ¿no? Exacto. Entonces yo a lo mejor desde mi rasgo paranoide, ¿verdad? Diciendo claro que si es culpable se le ve, ¿no? Sí. No lo sé. No, yo y no orientado a la justicia también, ¿no? O sea, como sí, claro. a esto de claro que debe de haber una buena razón para esto. Claro. Y entonces ahí justo les dicen, pues tenemos un video de las cámaras de seguridad, porque dicen, se establece que estuvo siguiendo a Katie. Y antes de proyectar el video, el abogado dice, necesitamos tiempo fuera, ¿no? Necesito unos minutos para hablar con mi cliente. Y se niegan. Y ahí es donde pasamos al video donde vemos a Jamie acuchillando a Katie en un estacionamiento. Entonces, todo este tema que ahorita, de hecho, tengo una pregunta para ustedes como terapeutas, ¿no? Todo este tiempo que yo no lo hice, yo no hice nada malo, yo no fui, tú me crees, se rompe ahí esa narrativa porque no tenemos sangre, gotitas, no, tenemos un video donde se ve claramente que es él acuchillando. Es innegable la evidencia. Innegable la evidencia. ¿Por qué creen ustedes que, o sea, y todavía después del video él sigue en el yo no lo hice, te juro que no, o sea, sí, pero no soy yo, aplicó la Mario Marín de sí es mi voz, pero no es mi voz? ¿Por qué creen que todavía después de que hay esa evidencia aplastante, Jamie sigue negando su culpabilidad? ¿Qué piensan ustedes, señores terapeutas? Bueno, te tengo que decir que lo que a mí me pasó primero fue que yo dije, esto es Outsider. O sea, esto es alguien que imitó a este niño. Es el Coco. Exacto, es el Coco. Bueno, se saltó a Stephen King, a lo supernatural. No, porque yo dije, no, pero creo que es, o sea, de verdad. En esquizotípica. No, aparte, ¿sabes qué? Aparte de esquizotípica, o sea, ¿qué ganas te dan como audiencia de creerle al niño?
O sea, bueno, a mí, o sea, cuando él decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y de repente veo y le muestran el video, yo decía, es que igual y no se ve por la sudadera, no sé. O sea, tú todavía querías dudarlo. No, o sea, con todo es y que el video, está imposible dudarlo, ¿no? Porque te lo están poniendo ahí como evidencia. Pero dije, es que no puede haber una explicación. Y creo que eso es lo que forma parte de la personalidad de Jamie, ¿no? Que es o sea, forma tanto esta narrativa del no lo muy precaria, muy primitiva por ser niño, pero tan sostenida que tú en un principio le crees. O sea, hasta que tienes la evidencia enfrente y dices esto es imposible de creer y reconoces que sí le querías creer. Bueno, al menos yo reconozco que yo le quería creer. Sí, ¿no? Y que luego la siguiente pregunta pasa a ser, es que, ¿cómo pasó esto? ¿No? ¿Cómo llegamos hasta acá? Pero, o sea, sí quisiera nombrar antes como o sea, a lo largo de este interrogatorio, cómo los dos detectives como que van construyendo el caso y la línea de tiempo, porque antes de mostrar el video, justo, ¿no? Le van diciendo como, mira, estos son diferentes niñas en tu escuela, ¿no? Y justo le presentan a Jamie una foto de Katie y luego él ve la foto y dice, ¿esa es la niña que se murió? ¿No? Entonces que desde ahí dices, hay algo raro, claro. ¿No? Y luego presentan estas conversaciones, ¿no? O sea, en los posts que tenían Jamie y Katie, ¿no? En donde parecía que eran amigos. Eran amigos y se llevaban, y así, ¿no? Cool. O sea, que ahí, o sea, ya después, o sea, ya que ves el resto de los capítulos, dices, no manches, qué importante es el contexto. Claro. ¿No? Pero también te presentan que Jamie posteaba fotos de mujeres en ropa interior o que comentaba en cuentas de estas como influencers así súper guapas con comentarios súper violentos, súper groseros, ¿no? Entonces, como que te empieza ahí la duda de qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, y eso va escalando hasta que nos presentan el video, ¿no? Exacto. Y como respuesta a tu pregunta, a ver, ahorita que nos metamos más en toda esta cultura de la manósfera y los incels, tengo dos opciones. Dos teorías. Una es que siento que como niño a veces no tienes la capacidad de pensamiento abstracto para decir realmente las cosas que hago tienen consecuencias, ¿no? O sea, siento que es como cuando eres niño o joven y por primera vez alguien que quieres mucho muere y que no puedes de verdad como que agarrar el pedo de la permanencia de eso. O sea, siento que como niño igual dices sí, como que no dimensionas. No dimensionas, ¿no? O hay una parte como mucho más psicopática que es como gracias a toda esta ideología que adopté y que además siento que tengo como derecho a hacer esto o que ella se lo merecía. Y además, como yo soy hombre o lo que sea, o bla, 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 justo puedo acuchillar a una niña y nadie nunca se va a enterar y puedo salirme con la mía. ¿No? Que sería un poco como esta ficción que se construye, ¿no? Como tengo derecho a sí, o sea, desde como toda esta cuestión misógina, ¿no? Y de masculinidad tóxica. Entonces no sé cuál de las dos sea, no sé si es una mezcla de las dos, o sea, eso es lo que yo pensaría. Ok, claro. Bueno, ¿tú qué pensarías? Mira, yo creo que en términos de adolescencia, ¿no? Y de, o sea, digamos de desarrollo humano, me gusta pensar en Kohlberg, ¿no? Que hablaba de dos características importantísimas del adolescente. La fábula personal y la audiencia imaginaria. Ajá. En la fábula personal sí hay una noción que por el desarrollo, o sea, del adolescente, hay una noción de que lo que yo hago no tiene consecuencias o a mí no me va a pasar, ¿no? Esto explica muchas cosas de lo que vemos que hacen los adolescentes, dependiendo obviamente de sus contextos y de sus características de personalidad. Ahora, esa respuesta creo que parte un poco de ahí de inicio, ¿no? O podríamos verla desde ahí. Pero después, que vamos a hablar más adelante, de la psicóloga. O sea, ya cuando te vas dando cuenta de la personalidad de Jamie, dices, híjole, chiquis, esto va más allá de las características del adolescente, porque no es solamente el no sostenerlo como una verdad o sentir que no me iba a pasar,
es ya rasgos muy psicopáticos de personalidad. Sí, claro. Fíjate que cuando yo veía esto, cuando él sigue diciendo, no, yo no lo hice, y se ve el video y mira, el papá se contiene, ¿no? No, el papá, qué bruto, qué actorazo, que además es productor ejecutivo y escritor. Y escritor, exacto. Está cañón. Pero esperen, déjenme acabar mi idea. Estoy inspirada. Inspírate, dale. Que el papá, o sea, cuando dice todo esto y lo descubre y el papá se contiene y se voltea como de lado y entonces Jamie lo abraza de un brazo y ya él se voltea y lo abraza, yo le decía, Gamos, no puedo, porque aquí tienes a tu tía racionalizadora, paladina de la justicia. Yo lo hubiera agarrado así, pero de los bracitos diminutos y le hubiera dicho, ¿por qué me mentiste? ¿No? O sea, como, ok, ya hiciste lo que hiciste y vamos a tener que enfrentar las consecuencias que ya no tienen que ver conmigo como padre o madre, pues ya es un tema de las autoridades. ¿Por qué me mentiste? O sea, te pregunté porque el papá le pregunta, Jamie, ¿hiciste algo? No, papá, no, yo no. Y cuando ve el video es como, a mí ahí se me hubiera fracturado todo el vínculo con mi hijo. Es que yo creo que me hubiera psicotizado, güey. O sea, yo como papá ahí, o sea. Sí, claro. O sea, entiendo que seguramente la gente que nos escucha, que sí tiene hijos, tal vez pueda decir como de, no, es bien diferente cuando amas a tu hijo y que... Seguro, sí. Desde la mirada que yo tengo, desde la perspectiva, a mí ahí se me hubiera fracturado algo. Hubiera sido te lo pregunté. O sea, te di la oportunidad de ser honesto conmigo y de que yo te acompañara en este proceso y me dijiste que no y aquí está el video. Claro. ¿Y sabes qué, Betsa? Se le fractura algo. Sí, o sea, sí se le fractura algo. O sea, tú ves a este hombre que se le deshace la vida cuando se da cuenta que su hijo sí lo hizo. O sea, la respuesta corporal de lo siguiente que pasa que es abrazarlo. Pero se queda, Juano, se queda. Yo hubiera hecho, pues te quedas con el trabajador social. Nos avisan en qué procede. Saludos. O sea, pues sí. Yo la mamá no, más ¿sabes qué? Sí, o que sea, bueno es que no somos papás. O sea, yo no tengo hijos, pero siento que mi reacción hubiera sido como, o sea, como uno, o sea, me tengo que quedar porque soy responsable de esta personita, haya hecho lo que haya hecho. Y dos, me tengo que quedar porque como yo hice esta personita, claro, yo también tengo seguro algún tipo de responsabilidad aquí. Entonces, tengo que sostener esto por más que me esté deshaciendo por dentro. O sea, es como, y si ya está esta evidencia y si ya este dude hizo esto y va a sufrir como las consecuencias pues me tengo que quedar para ver cuáles son esas consecuencias. O sea, siento que eso yo hubiera pensado. Así como de, se me está fracturando la realidad, literal. Vida, sí. Pero tengo que quedarme a sostener esto porque es mi rol y es lo que me toca. Sí, creo que ahí tienes toda la razón. Yo no lo vi desde la incondicionalidad, para nada. Yo lo vi desde o sea, no solamente mataste a alguien, compadre, es que me mentiste en la cara, ya nos enseñaron el video, ya quedamos como payasos aquí. Pero yo creo que verdad, más que desde la incondicionalidad, creo que lo dices desde la corresponsabilidad, ¿no? Sí. Yo creo que lo que vería justo también es la incondicionalidad. O sea, no tenemos hijos, pero sí escucharía a muchas personas que conozco decir, pero es mi hijo. Sí, claro. O sea, pero es mi hijo. O sea, no me puedo ir con todo y todo porque es mi hijo, ¿no? Y eso creo que habla de la incondicionalidad. Entonces creo que se queda en la incondicionalidad, se queda por la corresponsabilidad. O sea, creo que fracturado, pero se queda fracturado, roto, pero se queda. Y que creo que hay una cosa importante que, o sea, se queda, pero no desde este lugar de, mijito, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien, no hiciste nada. O sea, se queda sin ningún tipo de esperanza u optimismo falso ni nada. Porque si hubiera hecho eso, sí me hubiera dado mucho cringe. Sí. Pero es como, ¿no? O sea, desde el reconocimiento de la realidad y la aceptación radical de la realidad, me quedo. Sí. ¿No? Pues sí. Yo tengo mucha curiosidad. Ay, no, está cañón. ¿Viste la serie con Roberto?
Pedazos. Porque a mí me ajá. hubiera encantado escuchar esto que o sea, esto que estamos hablando del papá, ¿qué diría Roberto? Lo que te voy a decir, las palabras sexuales que me dijo Roberto, ya para qué la ves, nomás te angustias. Pero sí, o sea, es que sí, yo estaba así en un grito. Así, tú en un con grito la de serie, angustia. pero Como sin- pisar un clavo, como Ajá, Severance. ándale, Así, sí, exactamente. así pisando justo. un clavo los 4 episodios de Los esta 4 serie. episodios, yo decía, así. es que no puede ser, ya. Sí. Ajá. Pero Así. creo que si la viera, o sea, la viera con detenimiento, sí estaría mucho más posicionado como tú. Como así en el, Sí, no, de ya. no, ya, que lo Te manden a desconozco chingada. como hijo, te Te desheredo. desconozco, sí, claro. ¿No? Sí, Que bueno, ahorita que dices lo de que sí hay papás que, o sea, que sí ves a gente que conoces que son papás y mamás diciendo, pues claro, es mi hijo. Pues sí, claro, Juan, o sea, hay gente que apoya a un hijo que mató a su otro hijo, ¿no? O sea, aún habiendo fraticidio, Ay, Dios, sí. ¿no? Y de todas formas los papás a veces dicen, pues sí, pero es mi hija o es mi hijo. Ujú. ¿Qué hago? Ya perdí a uno, no voy a perder al otro también. O sea, bueno, sí, entendiendo desde esa lógica o desde esta dinámica de incondicionalidad, pues sí, entiendo. Ujú. A lo mejor desde mi rigidez o desde mi muy rígida idea de justicia Ujú. y de blanco y negro honestidad, ¿no? Ujú. Ahí sí creo que, mira, por lo menos creo que me hubiera salido, por lo menos de hecho necesito 20 minutos, Ujú, ¿no? ujú. Quieren que funcione aquí, quieres que te apoyen lo que sigue, necesito 20 minutos para salir a Ujú. caminar porque, o sea, ¿cómo procesas eso? No, es Ujú. que, o sea, harían falta 25 años o más para procesarlo. procesar. Ujú. Justo, ¿no? El episodio 1 nos deja ahí Sí, y el episodio 2, ¿no? O sea, son los 2 detectives a cargo del caso yendo a visitar la escuela de Jamie para hablar con sus compañeros, para decir que si alguien tiene información sobre lo que está sucediendo, que por favor no se comuniquen con el departamento de policía. Y a ver, ¿qué observaron en este episodio? Porque yo casi me muero con Ajá. todo, güey. creo que lo primero es que justo quisiera resaltar que los detectives están perdidos, ¿no? E incluso al inicio de este segundo... Descontextualizados, Ajá, por lo menos, muy exacto, cabrón. Sí, cañón. Sí. Justo al inicio de este episodio, cuando los dos detectives están hablando, la detective le dice a Bascom, al detective le dice, es que tú siempre necesitas un motivo. Y él dice, sí, me falta el motivo. O sea, ¿por qué? Ujú. Ya sabemos que Jamie la mató, tenemos toda la evidencia. ¿Por qué? Y entonces van a la escuela tratando de encontrar el motivo, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que motivó este crimen de odio? Porque es un crimen de odio. Y no llegan a este entorno caótico que parece, no sé, granja, ¿no? Muy bonito. Casa de locos, Casa de güey. locos, sí. Muy bonito, muy con uniforme, muy todo, pero los profesores unos desobligados, y los alumnos violentos entre sí, burlándose, no poniéndole caso a los otros, poniéndole atención a los profesores, burlándose de los detectives, haciendo preguntas. O sea, esta situación donde además quien sea, yo sé que varias personas que nos escuchan son profesores y profesoras de secundaria. Claro que viendo este episodio deben de dicho, así es entrar Claro. a mi escuela donde se burlan, te retan, ¿no? Donde es un ambiente sumamente hostil, porque la adolescencia es una etapa hostil donde hay un chorro de pares hostilizándose entre sí y hostilizando a la autoridad o a la falta de autoridad. Ujú. Y que además, o sea, obviamente esto no ocurre porque los profesores sean malos profesores o malas personas, sino porque vemos que aquí también hay una, o sea, falta de recursos en la escuela en cuanto a personal, protocolos, capacidad para impartir disciplina, consecuencias, ¿no? Sí, de no. romper los límites o romper las reglas. Y vemos que los profesores no se dan abasto, ¿no? O sea, son demasiados alumnos, son demasiadas cosas que vigilar, demasiadas cosas que contener. Y también, o sea, los profesores los ves hartos, exhaustos, frustrados, ¿no? Y pues los adolescentes siendo adolescentes, Claro. ¿no? Y bueno, obviamente sí, todo esto, y también hay unos profesores, Marto, unos profesores que yo también digo, o sea, también tú. O sea, ¿cómo También dejas un grupo así, solos, y tú te fuiste a quién sabe dónde? Sí, No, sí. O sea, sí es, o sea, creo que lo que nos propone la serie es que es todo un sistema que no funciona. Mira, yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 104 y de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, ¿no? O sea, mi Oye, que educación ha sido pongan una pública. bandera afuera que diga, aquí estudió Juano. Anda, imagínate, estaría bueno. Eso. Pero justo, o sea, vengo de la escuela pública, donde podríamos decir que es de las condiciones como, pues, precarizadas a lo mejor de la educación. Güey, te juro que yo no viví eso.
O sea, yo no veía porque eso creo que es algo muy de nuestros tiempos, ¿no? O sea, la falta de recursos del personal educativo para poder contener a un grupo de adolescentes está cañón. Porque entonces todo es bronca. Te grito, es bronca. Te pongo en tu lugar, es bronca. Te digo que esto no se puede hacer, es bronca. Y tampoco estoy abogando por la violencia de los maestros, Sí, claro. de los alumnos, no. Pero es que, o sea, si me pongo en el lugar de los maestros y del sistema educativo, cuánta ausencia de recursos que hace que por supuesto que todo es un caos. Y en ese mundo caótico es donde comienza también un elemento de violencia importante. Por decir, Juano, yo por eso dejé de dar clases. Porque justo en el lugar en donde daba clases no existía la posibilidad de que los alumnos, o sea, que además yo daba clases en prepa, sostuvieran las consecuencias de sus acciones. No, porque casi si los traumábamos, porque qué iban a decir los papás, porque los papás se iban a venir a quejar. Entonces, justo como profesor, te dejan sin herramientas para poner límites, digamos, o para que haya consecuencias por un mal comportamiento, o por no estudiar, o por lo que tú quieras. Y justo hace poco estaba trabajando con una de mis pacientes una cuestión de bullying, ¿no? Estaba muy preocupada por una cuestión de bullying hacia su pequeño, ¿no? Y justo que, o sea, te das cuenta de este discurso bien contradictorio de las escuelas, ¿no? Y además estoy hablando de una escuela fresa. O sea, ¿no? Pues es que esas son las peores. Sí, en donde por una parte es, a ver, nosotros tenemos aquí cero tolerancia. Hay cero tolerancia al bullying y ese es el discurso, pero ya hablando de las acciones o las conductas, a la escuela solo le interesa cubrirse el propio trasero para no quedar mal, para que todo el mundo esté contento, para que, ¿no? Pero no le interesa realmente el niño que está siendo bulleado. ¿No? Ni el buleador, ni nadie. Ni el buleador, no. Precisamente. No, totalmente de acuerdo. Entonces, también en este episodio vemos eso, ¿no? Que hay un chorro de bullying, ¿no? Y que nadie hace nada al respecto, ¿no? Y vaya, justo el hijo de uno de los detectives, ¿no? Va ahí a la escuela, está viendo que su papá está buscando literal una aguja en un pajar y completamente descontextualizado de todo lo que está sucediendo, y entonces lo llama y le dice, a ver, pa, ¿qué tal si dejas de hacer el oso? ¿No? Porque te estás avergonzando a ti mismo. De salón en salón, ¿no? A decir si saben algo. Alguien me puede explicar esto y pues nadie les dice nada. Y todos se burlan, además, se burlan de ellos, ¿no? Que también debe ser muy desconcertante justo en esto que dices, Marta, de la autoridad. O sea, como, a ver, no hay consecuencias, porque ahora ya en las escuelas no hay consecuencias y yo sé que soy tu tía, la de antes en mis tiempos, ¿no? Pero justo es esto, como de a las escuelas no les importa ni el buleado ni el buleador, porque aparte no pueden poner consecuencias porque las consecuencias no son bien vistas, no son viables. Les interesa tener un papelito que diga que tienen un protocolo anti-bullying. Eso no quiere decir que lo cumplan. Exacto. Y lo que vemos en esta escuela es que hay una carencia absoluta de consecuencias al grado en el que la autoridad, que son detectives de la policía, que yo creo que sí, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ya no es tu maestro el barcazo que se fue a fumar 2 horas, ¿no? O sea, es la policía. Llega y pregunta y se burlan, avientan cosas, dicen, ay, sí, ya sabemos que hay un video donde Jamie la mató. O sea, cero empacho en decir las cosas. Vaya, ni con la autoridad que tiene esta investidura oficial. Exacto, claro, ¿no? cañón. Entonces, el chamaco, hijo del detective, viendo esto, es como, a ver, pa, vente para acá, te explico lo que está sucediendo, ¿no? Y básicamente le da este contexto valiosísimo de que Katie en realidad no se llevaba bien con Jamie, ¿no? A pesar de que eso parece, ¿no? Por los comentarios de Instagram. Exactamente, sino que más bien Katie pensaba y le llamaba a Jamie incel, ¿no? Y que entonces Jamie, como muy ofendido por esa parte, ¿no? Pues de una u otra forma se ve que tomó represalias contra Katie, que pues resultó en esta tragedia y en esta cuestión fatal, ¿no? Que espera, antes de entrar en eso, hay otra escena ahí súper abrumadora,
que es la de la mejor amiga de Katie cuando están tratando de interrogarla sí. y el nivel de violencia de la chica, a mí me dio muchísima ansiedad, ¿no? O sea, como cómo empieza ella a contestarle a los detectives, a contestarle a la maestra. O sea, este nivel de agresividad que, claro, desde la empatía uno puede decir, pues mataron a su mejor amiga, ella sabe qué es lo que está pasando, no lo quiere decir porque ella sí sabía y no iba a aceptar que lo que había ahí era una situación donde Katie estaba buleando a Jamie, ¿no? No lo iba a aceptar porque es su mejor amiga. Recordemos que tienen 13 años, que sabe uno de la vida y de la responsabilidad de los 13 años. Pero el nivel de violencia con el que la chica se expresa y con el que confronta a los detectives y después como ningunea a la maestra. Bueno, y después se agarra madrazos a uno de los dudes, ¿no? Pero justo antes de llegar allá, a mí me dio miedo ese nivel, ¿no? O sea, como esta parte de decir, no está escuchando, no está respetando nada, ni siquiera está logrando empatizar al grado de decir, esta gente quiere resolver el asesinato de mi amiga, ¿no? Es una violencia y una agresividad multidirigida que está ahorrando. Pues sí, al grado en el que después golpea a Ryan, que sabemos más adelante en ese episodio, sabemos que Ryan es el que le dio el cuchillo a Jamie. ¿Ah? Sí. Y creo que, a ver, o sea, por incluso como frases aisladas que duran, o sea, un segundo y que si justo parpadeas te las pierdes, creo que nos dan a entender ideas o conceptos como mucho más grandes o que podríamos pasar horas hablando. Uno es esto como de, a ver, las mujeres también pueden ser violentas o agresivas, ¿no? Sí. Luego también hay un momento en donde salen los detectives y están como hablando fuera de la escuela y la detective que es mujer le dice al otro como, es que siento que esto solo va a acabar tratándose de Jamie. Y la víctima, ¿no? Se va a olvidar. Se va a olvidar, sí, ¿no? claro. Entonces, eso es otra cosa, hablar en este tipo de cuestiones. Pero híjole, nos podríamos meter 10,000 horas. Sí. Hablando de eso, o sea, creo que sí se ve el nivel de violencia, ¿no? Y el nivel de agresión. Pero, o sea, incluso fíjense, como que a nosotros psicoterapeutas, a los tres, de alguna u otra manera nos pasa que, o sea, vemos esto que es evidente, pero tal vez, o sea, como que es muy fácil dejar de mirar el dolor que hay en el fondo, ¿no? Porque el dolor de esta mujer, no, o sea, es el dolor de esta niña, porque es una niña. Sí, es una niña, tienes toda la razón. El dolor de esta niña es bien profundo por el hecho de perder a su amiga, pero aparte de haberla perdido a través de el asesinato ejercido por un niño blanco. Sí. Ella también siendo afrodescendiente y ella teniendo el papel que tenía en todo ese sistema, ¿no? Sí. O sea, como que un poco, o sea, el dolor, o sea, la agresión de ella creo que es respuesta del dolor. O sea, no solamente por la muerte de su amiga, sino más allá. Sí, de todo lo que representa. De todo el sistema. Ajá. Sí. Y es que, Juan, es genial porque ese es otro subtema de la miniserie, como de, o sea, ¿cuántos personajes hay aquí, no, incluyendo el, entre comillas, principal, que es Jamie, que justo, o sea, su dolor lo puedes comprender y es totalmente justificado y puedes ver de dónde viene, etcétera, pero vemos que no hay herramientas ni recursos para expresarlo o canalizarlo de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que pasa con esta niña, sí, ¿no? O sea, obviamente el dolor y el enojo están justificados, pero no hay recursos o herramientas. El de Jamie, ¿no? Que se sentía violentado, feo, poco popular, que lo buleaban, que bla, bla, bla. Puedes ver el dolor y comprenderlo, pero no hay herramientas de canalización, no, ni de nada. El papá, ¿no? O sea, igual, o sea, ves que es un papá que está atravesando por lo peor, literal, o una de las peores cosas que puede atravesar un papá, y tiene toda esta frustración y el enojo, ya platicaremos de eso, o sea, hablando del cuarto episodio, y no tiene herramientas para gestionar ese enojo tampoco, ¿no? Entonces, es uno de los temas centrales, como vean lo que pasa cuando no tenemos recursos, espacios seguros, gente segura, en donde explorar y trabajar nuestro enojo. Claro. Esto es lo que pasa, ¿no? Claro. Y hablar, ¿no? O sea, yo lo que pensaba justo es, mientras la veía también es, nadie, revísenla de nuevo, nadie le pregunta a nadie
¿Cómo está? ¿Cómo No, está? jamás. Nadie se pregunta cómo estás con esto. O sea, Jamás. y entiendo perfecto que el trabajo de los investigadores pues es investigar y llegar a una conclusión, pero no, o sea, no se cuestionan qué Sí, está pero pasando con el sistema. 3 pesos de empatía, ¿no? O sea, claro, Ajá. mi trabajo es llegar al centro de esto, pero 3 Sí, pesos de claro, tú cómo estás. de tú cómo estás, qué ¿No? pasó, cómo estás con esto. No, van todos directo al grano. Sí. Y eso me parece. O sea, Creo que yo es decía, nuestro ser psicoterapeuta hablando Sí. a través de nosotros. de nosotros, sí, pero es que no, es que bueno, no sé, pero me Sí, parece porque de lo sería más lo básico. primero que a nosotros Sí, se nos ¿cómo ocurriría estás con preguntar. Sí, claro. Y que justo en esta falta de herramientas que decías, Marta, y en esta parte de falta de contención mínima, Ajá. cuando ya llega esta chica a golpear a Ryan, conté y le decía a Camus, conté todos los segundos, tardó casi 1 minuto en aparecer un adulto. Ujú. O sea, ella va y lo empieza a batir a golpes, lo tira al piso, todo el mundo Ujú. gritando y tardan más de 1 minuto en aparecer Ujú. adultos cuando se supone que están en el patio todos con sus maestros. Ujú. Entonces, a mí me parece que eso simboliza justo esta ausencia de contención. No hay Ujú. contención, ¿no? Está aquí pasando esto que es brutal, que es sangriento, que es un caos y no hay quien contenga, Ujú. ¿no? Ni siquiera en el espacio donde tendría que haber. Y precisamente ahorita ya entrándole al tema de los incels, que justo lo hablábamos antes de grabar, pues a ver, esto creo que me parece súper importante hacer como énfasis en el tema, porque esto no es una cuestión ficticia, este es un No. movimiento que está en internet, que justo antes de grabar nos decía Prosperando, JP, que además. está prosperando en internet, que pues el creador de este movimiento de los incels es Andrew Tate. Básicamente lo que hacen es poner una premisa pseudobiologista al tema de las mujeres ya se están poniendo muy especiales para escoger a sus parejas sexuales y todos los hombres heterosexuales, porque además es un tema homofóbico, Ujú. o sea, homofóbico, misógino, ¿no? Clasista y racista. Clasista y racista, porque estamos hablando de hombres blancos, ¿no? Sajones, eurocentristas, americanos, privilegiados, que al no sentirse suficientemente atractivos o al no ser parte del prototipo que las mujeres elegirían como parejas sexuales, tienen estas dos opciones de acción, ¿no? Como por un lado es el tengo que volverme este macho alfa para ser deseable, que es lo que decían de la píldora roja, como el que ya cayó en la cuenta de realidad de que no va a ser el hombre deseado. Y los de la píldora negra, que son como yo ya me di cuenta que nunca voy a tener esto, entonces si yo sufro, los demás van a sufrir conmigo. Y es la gente que ha Las cometido... demás, porque, o sea, las mujeres, claro. no Exacto. todos, las mujeres. Ujú. Exacto. Y entonces son los que han hecho balaceras, feminicidios, violaciones en Atentados. grupo, atentados, o sea, una cantidad de cosas terribles desde este discurso de yo merezco sexo y como tú no me lo estás dando porque estás eligiendo a otra pareja sexual, entonces hay estas consecuencias de furia. Sí, y a ver, siento que es como, o sea, porque igual podríamos hablar horas nada más de esto, pero sí, o sea, como para hacerlo muy claro, o sea, esta es una comunidad virtual, Ujú. ¿no? Que básicamente cree en la supremacía masculina, blanca, heteronormada, ¿no? Y excusa todos estos comportamientos violentos y la cosificación Ujú. de la mujer como si fuera un animalito, ¿no? A través del determinismo biológico, ¿no? Que es esta parte de nosotros tenemos derecho al sexo, ¿no? Como de nacemos, crecemos, Claro. nos reproducimos y morimos. Entonces tenemos derecho a reproducirnos y yo tengo derecho a tomar eso de ti, ¿no? Creando como este anzuelo, convirtiéndome en el macho alfa, ¿no? O en el caso de los Black Pill, ¿no? Que más bien se vive como una condición como de voy a morir solo, ¿no? Ujú. Porque soy un incel, ¿no? Que Ujú. significa involuntary celibate, Ujú. o sea, celibato Celibe involuntario, involuntario. ¿no? Ujú. Y pues si yo sufro, entonces justo, ¿no? Así de las mujeres que me frustraron, ¿no? Y que son las causantes de todo mi sufrimiento en esta vida, van a sufrir junto conmigo. Ujú. Y que además fíjate cómo esta perspectiva pseudobiologista es muy a modo, ¿no? Es muy como les conviene. Porque entonces es muy de, este es el derecho, así se hacía antes, yo tengo derecho al sexo. Desde esta perspectiva sesgada completamente hacia ellos, desde lo humano y torcido que podemos ser los seres humanos. Porque entonces desde esa perspectiva biologista podríamos decir, a ver, el pavo real macho que sacó las
plumas todas tronchas y descoloridas, no se va a reproducir. Esa es la realidad, ¿no? O sea, si tenemos una comunidad de pavos reales y recordemos que las pavas reales, o sea, las pavos reales hembras no tienen colores vivos, ¿no? Tienen más bien un grisecito y un verdecito más leve. Y el pavo real macho es el que es este azul brillante, verde brillante, que tiene esta cresta gigantesca de plumas que azota. Bueno, a ver, obviamente hay pavos reales impresionantes y hay otros pavos reales machos que tienen 4 plumas y no 200. Ese pavo real de 4 plumas no es elegible para la hembra porque no es el que tiene las características más deseables biológicamente hablando en términos de evolución y supervivencia. El pavo real de 4 plumas no vive resentido con la pavo real porque no lo elige, ¿no? Y sobre todo, nosotros no somos pavos reales, güey. Claro. Así como gozamos de una pinche neocorteza, ¿no? Que se supone que nos diferencia del resto de los seres vivos de esta tierra. Exacto. Para diferenciar eso, cabrón. Ay, yo siento que Pienso- tengo muy buena pluma, la verdad. Muy O sea, buena mis pluma. plumas están muy bonitas. Excelentes plumas, y no me voy a Juanovici. reproducir. O sea, Exacto. No está- no tiene el mínimo sentido Exacto. esto, claro. Estoy notando una tendencia en que cada episodio voy a hacer alguna analogía con el reino animal. El episodio pasado era no somos jabalíes. Ahorita es como no somos pavos reales, ¿no? Ajá. Y el pavo real de 4 plumas no vive resentido y se deprime junto a su laguito así de nunca me va a reproducir. El pavo real vive su vida Ujú. y le vale madre lo que hagan las pavas reales y los pavos reales machos con 400 plumas. Entonces también es esta parte como de una forma biologista muy a modo, un discurso súper torcido y súper adaptado y que ahorita decíamos esta parte de racista y todo, pero no quiero que se me vaya, que en México y Latinoamérica tenemos nuestra región 4 de Andrew Tate, que es el Temach, ¿no? Entonces todos los seguidores de la secta del Temach son estos, tienen todo este perfil de incels, violentos, pseudobiologistas, todo mal. Sí, y porque esta cuestión incel sí tiene una cuestión ahí como súper sectaria, ¿no? O sea, tiene muchas cosas en común con los métodos y las herramientas de las sectas, ¿no? Pero algo que quería mencionar aquí, o sea, que, a ver, está bien jodido porque imagínate, güey, o sea, si tú empiezas como a adoptar esta filosofía, porque justo por tu historia de vida, cualquier razón en el universo, tienes pocas habilidades sociales, has tenido mala suerte con las mujeres, tienes baja autoestima, ¿no? Y O entonces eres muy neurodivergente. Ajá, ¿no? no, a veces pasa, sí. Entonces te empiezas a meter en esto y dices, güey, o sea, qué atractivo, porque entonces has encontrado una razón para toda la miseria de tu vida. O sea, es como, güey, o sea, qué tranquilidad encontrar una explicación tan concreta, tan simple a mi miseria. Exacto, Sí, claro. ¿no? Y lo otro, o sea, es que al mismo tiempo, a ver, como mujer, o sea, esta filosofía te contempla literal como si fueras un pinche animalito que nada más está buscando ahí al macho alfa con la quijada más cuadrada y con las abdominales y con el dinero, ¿no? O sea, como si fuéramos jabalíes. como si fuéramos quién sabe qué pinches madres no pensantes, güey, o sea, las mujeres. Pero como hombre también te deja en esta cuestión de, a ver, obviamente tú tienes que trabajar para alcanzar esta imagen como de macho alfa. Y si no llegas ahí y si no creas un anzuelo lo suficientemente atractivo para ganar una pareja, entonces esa es tu culpa. Ah, claro. No, Sí. o sea, tú estás defectuoso, deficiente y entonces por eso vas a vivir en el celibato involuntario para siempre. Entonces, eso también está jodidísimo, güey. Y entonces por eso decimos que qué importante es la visión antipatriarcal, ¿no? O sea, porque cuida tanto a hombres como mujeres, güey. Es como si obtienes esta explicación muy clara y concreta de la miseria de tu vida, pero al mismo tiempo es como y si no lo logro es porque yo soy una porquería de Sí, porque ser ya ni existente así. en el planeta, ¿no? Ni así ibas a poder, ¿no? Ni con las Exacto. herramientas ibas a poder, eres el rival más débil. Bye. Y ahorita que lo están diciendo así, yo creo que se juntan varias cosas que son las condiciones que, ojo, voy a hacerlo con mucho cuidado, me hace mucho sentido la existencia de esas filosofías. Número 1, se basa en una condición humana muy dolorosa que es el rechazo. Sí. ¿no? O sea, es cuando una persona se siente rechazada por, me da igual, ¿no? Lo que Sí, se por lo siente que sea. rechazada. Número 2, te da pertenencia.
porque esto que siento, no solo lo siento yo, sino lo sienten todas estas personas, ¿no? Ujú. 3, súper fuerte. Hay una filosofía que claramente falsa, que me puede llegar a salvar de esto. Ujú. Y entonces Que me cuando están dando la solución. me están dando la solución para cualquier hombre de, voy a decir, 21 años para arriba, eso ya está muy fuerte. O sea, sí te comienza a tambalear y te comienza a hacer dudar. Sí. A un adolescente de 13 años, Sí, no mames. o sea, claro que eso. Y ojo, lo estoy diciendo en el capítulo 2, porque en el capítulo 3 vemos otras cosas. Pero ahí en el capítulo 2 dices, güey, o sea, yo como psicoterapeuta digo, entiendo qué hizo que esta persona se siguiera desde allá, ¿no? Y lo primero que me pasa contratransferencialmente, así, literal, lo primero es qué pendejada, qué mamada y qué estupidez. Ujú. Pero si lo intento ver con mucho más profundidad, ojo, sin empatizar con eso disfuncional, sino más bien digo, ¿cuánto dolor hay atrás de este niño? O sea, ¿cuánto dolor había atrás de este niño sintiéndose así, viviéndose así, y no encontrando, o sea, no encontrando otro lugar más que ese, aparentemente? Y después veo su escuela y digo, es que está cabrón. O sea, Ujú. Exacto. Y es que vamos ahí juntando los distintos factores que contribuyen a que una tragedia y una cosa horrible como Ujú. esta suceda. Ocurre. Porque además siento que no solo es como el dolor de Jamie justo ante el rechazo y la humillación, y entonces ahora yo también voy a humillar y ahora no, sino que no hubo ninguna estructura externa Ajá. de adultos que le apoyara, ¿no? Sus papás, no porque fueran malas personas, sino porque estaban trabajando y fuera de casa todo el día. La escuela, porque literal no tenía ni los recursos ni el personal y todos sus maestros burnouteados, ¿no? Que nadie se dio cuenta o si se dieron cuenta les valió madres, ¿no? O sea, como que al no haber ningún adulto que te ayude o te guíe, pues claro que ahí está el internet, Te güey. veía el Y si en internet. el internet me encuentro esta comunidad que me está dando aparentemente, ¿verdad? La respuesta a lo que me sucede Claro. y a todos mis males, no mames, wow. Ujú. Ujú, ¿No? ujú. Y que a ver, justo quiero ahorita que dices esto, Marta, y si en internet encuentro esta comunidad de la respuesta, les voy a decir quién es Andrew Tate para que vean la calidad de la respuesta de internet, ¿no? Es británico-estadounidense, él nació en Washington, en Estados Unidos, obviamente, nació en Ujú. 1986, o sea que es 2 años más joven que yo, tiene 38 años. Sus comentarios machistas, homofóbicos, misóginos y antivacunas han logrado que lo veten de ¿Le diferentes sorprende a redes alguien sociales. esto? ¿No? Ajá. Entonces imagínate que Claro. tú, niño de 13 años, 15, 20, estás perdido en la vida y recurres al internet para que te guíe un misógino, machista, homofóbico y antivacunas, Ujú, ¿no? ujú. Y bueno, vive... Qué ofertón. Qué ofertón. Vive actualmente en Rumanía y además es islamista y es de ultraderecha. O sea, él se considera su movimiento de extrema derecha. Obviamente antiderecho de las mujeres, anticomunidad LGBTIQ+. O sea, anti todo, ¿no? Ajá, Es ajá. esta gente que dice, para en el mundo, esto ya se modernizó demasiado y hay que volver a lo de antes, donde te Ujú. golpeo con un garrote y te arrastro a la cueva Ujú. y decido si te violo o te mato, ¿no? Así. Ese es el tipo de guías que alguien vulnerable puede encontrarse en internet. Y ¿sabes qué es otra cosa que me encanta hablando de esto, de la serie? Que nos habla también bajo o sea, digamos, en un eje social. Ujú. O sea, cuando ves a la madre y cuando ves al padre de Jamie, o sea, no veo a personas que decidieran por propia mano y por gusto querer estar lejos No. de la crianza de su hijo. No, O sea, no. ¿qué pasa en una sociedad que para poder sostener tu vida de clase media tienes que trabajar tantísimas horas como papá, tienes que trabajar tantísimas horas como mamá, Ujú. tienes 2 hijos y para poder sostenerlo, para poder sostener eso, Sí, pues tienes el que estar pendejo ausente. capitalismo, güey. Claro, Exactamente. sí. No quiero sonar así, pero sí, o sea, termina Sí. siendo Pues sí. que esto pasara también se debe a un sistema social al que pertenecemos, donde, spoiler alert de del siguiente capítulo, donde padres y madres les es imposible estar presentes Sí.
en la crianza de sus hijos, porque de verdad eso es lo más fuerte, que cuando escuchamos algo así decimos, pero el papá ¿dónde estaba? Trabajando, cabrón, porque no podía hacer otra cosa, y la mamá ¿dónde estaba? Trabajando, intentando llevar la vida lo mejor que puede. Claro. Tal cual. Y eso, o sea, quisiera que nos metiéramos a los últimos 2 capítulos porque son una cosa, o sea, psicológicamente deliciosa y llena de carnita. Güey, a mí el tercer capítulo, ¿no? O sea, vemos que es una psicóloga, una psicoterapeuta que llega a evaluar a Jamie, ¿no? Y algo que me encantó Perdón, Marta, nada más te quiero señalar esto así, puntualizar así. Evaluar. O sea, eso es lo que hace una diferencia abismal de un chorro de cosas. Perdón, no quería señalarlo. Sí. Pero, y que además, esperen, ahora ya voy a poner la coma de la coma. No solo llega a evaluarlo, lo que llega a evaluar específicamente es si tiene conocimiento del bien y el mal. Ajá. Si tiene conocimiento de las consecuencias de los actos. Ajá. Exacto. Así, es una línea delgadísima, es chiquitito. Chiquitito. Sí. Justo, pero, o sea, algo de entrada que hizo que ella me cayera bien fue que, o sea, ven que entra y tiene como esta conversación con el policía, un policía muy molesto además, muy metichote, el de las cámaras. Que estaba ahí. Y se ve que ella lleva varias sesiones visitando a Jamie y el policía le dice como de, bueno, ¿y usted qué opina? ¿No? Como que, ¿qué onda? Y ella le dice, aún no sé qué pensar, ¿no? O sea, aún no sé cuál va a ser como mi conclusión o mi respuesta. Entonces, que se ve que ella de verdad como que tiene esta noción de la responsabilidad, ¿no? O sea, de lo que está haciendo. De verdad quiere profundizar y darle una oportunidad a Jamie, ¿no? Y luego nos pasamos los siguientes prácticamente 50 minutos con ella y Jamie dentro de un cuarto, ¿no? O sea, donde se está haciendo esta valoración, donde están sentados en una mesita, su sillita. Y bueno, justo, o sea, ¿cómo quieren empezar a abordar esta cuestión de las preguntas que ella empieza a hacer para ver cuál es su noción de la masculinidad, la feminidad, ¿no? ¿Y cuál es su relación con lo femenino? Desde que llega, ¿no? O sea, porque desde que llega con un chocolate que sirve en la maquinita. Y aparte en su bolsa trae malvaviscos, porque en alguna parte de la conversación habían hablado respecto a que le gustaba el chocolate con malvaviscos. Le pone los malvaviscos y se lo lleva. Esto podría ser arbitrario o podría parecer que es un acto desinteresado, no un acto pues bondadoso, porque sí, pero también... No, es hacer un vínculo. Sí, por supuesto. Eso cuéntaselo a alguien más. Es como hay que hacer rapport. Exacto. Es justo, el chocolate es la herramienta del rapport. Exacto. ¿No? Pero también es que creo que eso sí por un lado, pero creo que tenía también otro elemento, el sándwich. El chocolate y los malvaviscos era lo que le gustaba. Lo que te gusta y qué haces cuando tienes algo que te gusta y qué haces cuando se te presenta algo que no te gusta. Sí, porque el sándwich es de no sé qué y pepinillos y a él no le gustan los pepinillos. Los pepinillos. No, más bien sí quiere porque es de queso con pepinillos y no tiene ni jitomate porque no le gusta el jitomate y no le gusta el jamón. O sea, le pregunta que qué más lleva, que si lleva carne, si ella le dice, no, solo queso y pepinos, ¿no? Queso y pepinillos, Y él como que lo duda varias veces porque lo que a él no le gusta es que tenga otras verduras o que tenga como fiambres. Claro. Carnes frías, le llamamos aquí. Y ahí va dándonos información. O sea, desde ahí lo que ella va haciendo y la aproximación que está queriendo. Es una obra de arte ese capítulo. Está cañón. Sí. Está cañón. Entonces le presenta, lo recibe, le presenta el chocolate y ves a Jamie que se acerca y pues lo ves como, o sea, sí confrontado seguramente por todas las cosas que había vivido previamente, pero te da a entender que esta ya es una más de otras sesiones, ¿no? Y siento que primero a él lo vemos como con una actitud como de hartazgo, o sea, como que está emocionado de verla, pero está como también con un poco de hartazgo, como medio, ¿no? Y hay algo que para mí es muy importante, porque, o sea, ella está platicando con él y algo le empieza a decir como de, oye, seguramente tú,
eras muy popular en la escuela, Exacto. porque eres muy bonita y eres muy inteligente y no sé qué, y bla, bla. O sea, justo empezamos a ver que Jamie reconoce o hay esta como transferencia con la terapeuta de esta es como la figura ideal de la mujer, ¿no? Esta es una mujer bonita, popular, inteligente, agradable, simpática. Y quiero, o sea, y quisiera caerle bien, ¿no? Quisiera que tuviera una buena opinión de mí, quisiera que me evaluara de forma positiva, ¿no? Exactamente. Pero ella empieza a hacerle estas preguntas como de ¿y cómo te llevas con tu papá? ¿Y qué cosas haces con tu papá? Etcétera, que a él como que le aburren o no encuentra el objetivo de las preguntas y se empieza a frustrar, ¿no? O sea, y empieza como a contestarle mal y empieza como a tener un poco, ¿no? Este comportamiento que en el cuarto episodio vemos tener al papá, en donde como que, se harta, se frustra, contesta feo, pero luego siente culpa y se disculpa y trata como de reparar y de seguir como si nada pasó, ¿no? Y entonces la psicóloga como que trata de seguir con estas preguntas, ¿no? ¿Qué observaron ustedes como en esa parte? A mí me parece una obra de arte hasta para poder mirar fenomenológicamente lo que sucede, ¿no? Con sus intervenciones. Lo que veo de inicio que hace ella es que intenta primero hablar, ¿no? De otras cosas para después ir puntualmente a un tema que ella sí quiere hablar, que es la relación con el padre, ¿no? Ajá. Y él pasa de ser una persona o un niño súper seductor, simpático, que se ve carismático, que le quiere caer bien, a comenzar a rechazar. Sí. Y cuando comienza a rechazar, sí comienzas a ver los primeros signos de violencia. O sea, a mí la portada de la serie está justamente viéndose el niño con una mirada muy específica que creo que es la que representa como justamente como su violencia, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando lo comienzan a frustrar, comienza a tener poco a poco estas explosiones como estos violentas. Flare-ups, ¿no? Exactamente. Que van escalando además. Exacto. Que justo además cuando empieza a hacer estas contestaciones y todo, empieza tratando de picarla a ella, ¿no? Si se dan cuenta, como al principio no es solo que esté a la defensiva, es que se está burlando, es que le está queriendo dar la vuelta, es que le dice, sí, te expresas así porque eres mayor, ¿no? Porque eso es lo que quieres, porque dices tal cosa, porque por eso dijiste que... Porque eres muy fresa, le dice. O sea, porque en inglés es esta posh. expresión como de you are so posh, ¿no? Entonces, eres como súper fresa. O sea, justo en esta onda de estás medio alzadita, ¿no? Pero además, espera, porque además busca picarle a ella y hasta usa las frases que ella usa cuando ella le dijo, creo que te dije como abuelita, que ya tienes más color, no sé qué. Y después él pica de, ¿te molestó que te dijera abuelita? ¿Te molestó que te comparara con una abuela? Es por eso, ¿verdad? Porque te dije que eras una abuela. O sea, empieza como a tratar de desquiciarla. Y ahí, a ver, vemos como las primeras señales más evidentes, ¿no? A partir de algunas cositas que vimos en el episodio 1 de la personalidad antisocial, ¿no? Sabemos que existe esta parte como calculadora, manipuladora, en donde no hay remordimiento. La culpa que siento es medio artificial, ¿no? O bastante artificial. Entonces uno empieza a decir como, y hay una parte que a mí se me hizo ultra significativa y que luego en el siguiente episodio la retoman los papás. Es como, a ver, evidentemente el papá se da cuenta de que no tiene al hijo más clásicamente masculino del mundo. Entonces, en ese intento, se ve que lo mete a varias clases o varias cosas, incluyendo fútbol, ¿no? Para que pues para que el niño se haga como más hombrecito, ¿no? O sea, pero claramente no es esa la naturaleza del niño. Y entonces cuando la psicóloga le pregunta que qué cosas hacen juntos y el niño le empieza a mencionar esta cuestión como del fútbol, de mi papá me metió al fútbol y no sé qué, bla, bla, pero la verdad yo no era muy bueno y cuando mi papá iba a mis partidos, o sea, yo me daba cuenta, no sé exactamente cómo le dice, pero el niño se da cuenta de que el papá se avergüenza de él. Que se volteaba para no verlo fracasar. Le dice que cada vez que fallaba su papá se volteaba para no verlo fracasar. Entonces ahí tenemos como para Jamie, ¿no? O sea, a los ojos de Jamie, otra confirmación de que él no es suficientemente hombre. No está cumpliendo con el
modelo de masculinidad que establece su papá o que está establecido en su familia, ¿no? Lo cual, si lo unimos a las ideas de toda la filosofía incel, pues embona perfecto, ¿no? Es como, obviamente hay algo malo en mí, mi papá cree que no soy suficientemente hombre, me está metiendo a todas estas clases y haciendo hacer todas estas cosas, continúo humillándome a mí mismo, avergonzándolo, decepcionándolo. Y además en la escuela me dicen que soy feo, que soy un perdedor, no tengo novia, no sé qué, bla, bla. Entonces, pum, 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 pum. O sea, esa esfera esa bomba de tiempo más bien va creciendo. Completamente. Exacto. Y aquí como hacia dónde va dirigido, o sea, que se lo comienza a hacer con ella, es creo que una representación específicamente de cómo él lo vive, ¿no? O sea, claro. Porque justo no comienza a cuestionar y todavía ella le pregunta un poco del papá, ¿no? Le pregunta, oye, y cómo fue creo que le pregunta exactamente, ¿cómo fue mirar la decepción en los ojos de tu papá? La vergüenza. La vergüenza. ¿Cómo fue mirar la vergüenza en los ojos de tu papá? Y o sea, en lugar de tocar eso, se va no se supone que deberías estar preguntándome eso. No se supone que deberías estar haciendo eso. Y entonces, en lugar de redirigirla, o más bien de dirigirla a la fuente inicial del dolor, lo rebota hacia la representación que tenía hasta ese momento de lo que le causaba ese dolor, ¿no? Que es, no soy suficiente hombre y las mujeres son las que lo saben o lo denuncian o lo señalan. Entonces, creo que eso es brutal. Porque nos hace ver anatómicamente cómo funciona el machismo, ¿no? Cómo a través de esta herida en la masculinidad que tengo a mis figuras masculinas o con mis figuras masculinas, no las sostengo ahí, las reboto a una figura femenina. Sí, la empiezo a proyectar a las figuras femeninas a mi alrededor, porque además, Juano, hay un momento también en donde, le está preguntando el papá, pero le pregunta algo de la mamá, así como de, ¿y tu mamá? No sé qué. Y le dice, mi mamá hace buen pollo. Ajá. No le dice, o sea, porque del papá le dice como de mi papá es cariñoso, y no, o sea, como que sí lo describe un poco más y con estos adjetivos lindos, digamos. Y de la mamá solo dice que cocina buen pollo, güey. A la hermana, bueno, ni la menciona, güey. ¿No? Entonces, justo como la fijación como, por un lado, o sea, con el ser aprobado por el papá. Y sí, ¿no? O sea, viendo a la figura femenina como, X en la vida. Y hay otra cosa ahí importantísima que, hablando de figuras femeninas, cuando empiezan a hablar de Katie, cuando hablan de estas nudes, o sea, estas fotografías que ella le mandó a uno de los chicos y que ese chico las difundió entre la escuela a través de Snapchat, ¿no? Y todo esto. Y cuando la psicóloga le pregunta, bueno, ¿y a ti te gusta Katie? No, estaba plana, ¿no? Como que hace hincapié de, ¿y qué tonto fulanito, no? Y ya le dijo, ¿qué tonto? ¿Por qué? Porque le dice todavía, bueno, supongo que ya no va a recibir más nudes. Y entonces la psicóloga le dice como de, porque Katie está muerta, ¿no? Y él dice, bueno, ya después como de, ¿por qué lo dijo en ese tono? Porque además él la asesina y él está ofendido de que pongan sobre la mesa la palabra o la frase Katie está muerta. Y ya cuando ella le dice, pues eso dijiste, que este fulanito ya no iba a recibir más nudes. Y él dice, no, bueno, porque por tonto, porque las recibió y las difundió, entonces ya nadie más le va a querer mandar, ¿no? Mandar nudes que además nos podría haber enseñado a los demás. Exacto. Y ahí vemos, o sea, segundo foco rojo. Exacto. ¿No? La objetivación más fuerte y más profunda de una mujer. O sea, cuando de repente es que no solamente es una chava, es una persona muerta. Sí. O sea, una persona a la que que mataste, una niña muerta. Una niña muerta a la que tú mataste y lo sabes y terminas diciendo esto. O sea, sí está cañón. Sí. Una cosa que también me parece importantísimo señalar ahorita que estábamos diciendo esto es que la actriz también está cabrón. Sí. O sea, la actriz brutal. ¿Sabes por qué? Porque lo deja perfectamente claro, incluso la contención que tiene para poder aproximarse más allá de la evaluación. Porque lo que hace ella, y literalmente lo dicen al principio, es evaluar. Pero en esta evaluación de repente hay momentos cuando, o sea, por ejemplo, él dice es que, claro, porque yo soy feo.
Y ella dice, ¿y cómo se siente? Creo que le dijo algo así, como cómo se siente ser feo. No, algo. como por qué o de dónde viene. Porque en ningún momento le da ni afirma ni niega. Exactamente. Le dice más bien como de dónde viene o por qué piensas o quién te ha dicho que eres feo. ¿Quién te ha dicho que eres feo? Sí. Y él se voltea y le dice, se supone que me digas que no soy feo. Exacto. Sí. O sea, y entonces desde ahí ya vamos viendo cómo él en su estilo de personalidad en sus rasgos de personalidad más bien, va haciendo objeto al otro. ¿No? Y entonces vas viendo como con estos flashes como, o sea, el otro se vuelve este intérprete. Y como ella está más bien en términos de evaluación, se frustra constantemente con que no la puede manipular. Güey, y eso, tan haciéndola objeto que, o sea, después de esto que menciona Beto y lo que está diciendo tú, o sea, viene también como este pedacito de la conversación en donde dice, bueno, o sea, ya que habían difundido las nudes de Katie y ella estaba en un lugar como muy, pues estaba como deprimida y estaba vulnerable y estaba, pues sí, ¿no? O sea, como que todo el mundo la estaba juzgando y viendo feo en la escuela, básicamente. Entonces yo pensé, güey, a lo mejor ella estando en un lugar tan bajo va a acceder a salir conmigo. Güey, entonces se lo voy a pedir. Horrible. Eso está brutal. ¿No? Eso está brutal. Entonces es como, ¿qué pedo? O sea, uno que dices, o sea, ¿qué pedo con el autoconcepto del niño? ¿Y qué pedo con ver a la niña tan como una cosa? Sí, que es como de, güey, ahorita que está en su momento más bajo y vulnerable, pues igual y se conforma conmigo. Y que justo... ¡A la verga! Está horrible. Y que justo lo que le causa a él más furia es que cuando se acerca y le dice eso a Katie le dice ni en mi peor momento o no estoy tan desesperada para salir contigo. Y esa es la confirmación de toda esta narrativa incel. Sí. Esta es la narración. O sea, esta narrativa se confirma en ese momento. Exactamente. Entonces es como se le confirma su peor pesadilla de, güey, o sea, una niña que es plana y ni siquiera cumple con con el estereotipo como de la niña súper popular y súper guapa y súper así. Una niña así, ni en su peor momento, estaría después dispuesta a estar o salir conmigo. Entonces, no, pero obviamente cuando él menciona esto en la entrevista, pues para la terapeuta es siguiente poquísimo rojísimo, güey. ¿No? Claro. Y eso nos va llevando al final de la entrevista que me parece brutal. O sea, para esto él ya lleva varios momentos en donde perdió, digamos, la cabeza, ¿no? Y no estoy segura que la haya perdido, Marta, porque cuando yo siento que sí, güey. Cuando él avienta el chocolate, o sea, cuando él tira de la mesa el chocolate como gato, ¿no? Así, ¿no? Voltea a verla a ella. O sea, él está varias veces midiendo la reacción de ella. Date cuenta que se calma en 5 segundos. O sea, él tira el chocolate, grita, ella dice, necesito un momento, me salgo. Se sale ella, respira, que es cuando sale como también de nuevo a la máquina que dice que va a ir por un té. Que eso me encantó porque es Ujú. como, o sea, ves como la humanidad de ella también, como de esto me está afectando también, cabrón. Y luego vuelve a la entrevista que es cuando él se pone peor y grita y avienta la silla y se le acerca enfrente y le dice como de ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Te da miedo? Que no sé qué, bla, bla. O sea, a mí no me parece que esté fuera de control. A un niño de 13 años. A mí me parece calculado. A mí me parece que justo dentro de esta ideología de la manósfera y de este tema machista, el miedo es una razón de excitación sexual. Y lo que él está buscando en la terapeuta es que ella tenga miedo de él. No lo había visto así. O sea, es una fair enough teoría. O sea, sí está chido. ¿Sabes? A lo mejor el momento en el que yo digo como siento que a lo mejor ahí sí él como que perdió el control un poquito. Cuando justo él está como agrediendo, gritándole todas estas cosas y se asoma el policía así como de qué pedo y la terapeuta le pone la mano así como diciéndole alto, no entres, como estoy bien. Y el niño se voltea y le dice así como ¿cómo le alzas la mano así? Como si fueras una puta reina. Sí. No sé qué, qué pinches te crees. No sé qué, bla, 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 bla. Y es como, güey, o sea, ahí nos está diciendo clarísimo cómo ve a la mujer. No, como de mira lo que te crees, güey. Una pinche reina que le puede ordenar a ese
monote, policía gigantesco, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Como de tú no eres esa pinche, o sea, no deberías tener esa pinche posibilidad, ¿no? Sí. Entonces, para mí ese es el momento donde se asoma a lo mejor como de esa máscara. Creo que ahí sí es donde lo vemos ya desesperado, porque además confirma, igual, mira, ese momento donde la terapeuta le hace la mano así al custodio, ¿no? Y le dice como no entres, y el custodio se retira muy respetuosamente. Toca la misma fibra de rechazo que tocó Katie cuando le dice no estoy tan desesperada para estar contigo. Este niño está haciendo con la terapeuta todo este despliegue de violencia donde está buscando que le tema y justo cuando se asoma el custodio y ella hace la mano y el custodio obedece, le demuestra que ella sigue en control de la situación. Sí, como de no te temo. No es él. ¿No? Y entonces ahí es donde se nos desquicia porque vuelve a tocar la misma fibra de no eres importante, ni aquí eres importante. ¿No? Justo. Y bueno, no sé si quieras agregar algo, Juan. No, yo Juan no vi nada de eso. Juan está anonadado. No, es que más bien... O sea, te lo sí, perdiste sí en lo que le ponías calzo para tu pizza. Me hace todo el sentido del mundo. La cosa es que lo que yo estaba viendo en Jamie era su... O sea, como su objetivación hacia ella y su pérdida de control. Pero perder el control... O sea, no había notado específicamente cuál era la fibra que lo había hecho. Y me hace mucho sentido porque esta fibra sí de alguna manera despliega su dolor más profundo, ¿no? Sí, y eso claro. es lo que invito a nuestra población de tribu que no dejemos de mirar, ¿no? O sea, porque está muy fácil, no muy fácil. O sea, sí nos invita mucho a decir pinche machismo, pinche sistema, pinche gente, pinches rasgos psicopáticos, pinche loco, pero ver que abajo de todo eso había muchísimo dolor, ¿no? O sea, como entonces que esa fibra que tocó, que sí la tocó, fue de dolor. Y lo que pasa siguiente es que cuando ella le anuncia que ya va a terminar el proceso. Esta es la última sesión que tenemos. Espera. Antes de llegar a esa parte, hay un momento donde después del despliegue, ella ves que se acerca, jala la silla y se sienta más cerca de él. Y le dice, ¿tienes miedo? Qué vergonzoso haber tenido miedo de un niño de 13 años. O sea, trata de utilizar esta herramienta de la vergüenza que ella ya había nombrado en la conversación con lo de ¿qué se siente que tu papá se avergüenza de ti? Trata de usarla para rebatirle a ella, ¿no? Como de, ¿tuviste miedo? Qué vergonzoso tener miedo, porque usa la palabra shame, ¿no? Como shameful, ¿no? O sea, usa la palabra vergüenza para como picarle a ella esta parte de qué vergüenza que te dé miedo un niño de 13 años, ¿no? Que siento que es esta parte muy egocéntrica tratando de reclamar un poco de poder en la situación. Como de volver a ganar control después de haberlo perdido, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, vamos llegando al final en donde vemos la cumbre de la pérdida de control, precisamente. O sea, cuando ella le dice, esta es nuestra última sesión, y ves a él que luego se le desencaja la cara. Porque ni este vínculo vas a tener. Sí. Este vínculo donde ella aparte durante la sesión le repite 10 veces, vengo a evaluar, mi opinión es importante, yo vengo a evaluar 1000 veces. Y además este vínculo que solo era de evaluación, ya se te acabó. Se te acabó. Y fíjate, Betso, que ahí, o sea, porque justo a lo mejor uno podría pensar como, pues precisamente igual y formó un vínculo, igual como que va a extrañar las sesiones con ella o las pláticas con ella. Pero yo, Marta, siento que va más, o sea, como de esto que le empieza a preguntar como uno, ¿cuál fue la opinión que te formaste de mí? Sí. O sea, ¿cuál es como tu conclusión, ¿no? Que lo pone a él como muy ansioso. Y lo otro que me rompió el corazón y me voló la cabeza es esto que le dice pero aunque sea, dime, aunque sea te caigo bien. Sí. ¿No? Así de, ¿do you even like me? No, ¿do you like me? O sea, y se lo pregunta varias veces. Sí. O sea, que lo ves a él como en esta onda de, a pesar de todo, a pesar de los despliegues, de la cuestión antisocial, del control de bla, 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 lo que él quiere es la aprobación femenina, ¿no? Además de esta mujer que él ve como bonita, popular, inteligente, ¿no? Así como, ¿do you like me? Y a ella no le contesta, ¿no? Y le ves además, bueno, eso es lo que yo interpreté, le ves a ella la cara de no, I don't like you.
¿no? Sí, ella siento que trata de mantenerse súper neutral. Sí. Y no contesta, pero sí se ve que es como, güey, me acabas de aventar una pinche silla. ¿Qué chingados me vas a caer bien? Y no solamente es lo de la silla y lo del café, sino que justo antes de eso, Jamie le está hablando ya de la confrontación con el cuchillo tal cual y lo que pasó en el estacionamiento y le dice algo como, o sea, yo pude haberla tocado, pude haberla manoseado, pude haberle hecho lo que yo quisiera, pero no lo hice. Eso me hace mejor que otros, ¿no? Sí, claro. No, hombre, qué ofertón. Y entonces es cuando le ves la cara a la psicoterapeuta de no mames, acabo de escuchar lo que tenía que escuchar. Sí, claro. ¿No? O sea, acabo de escuchar como el elemento que define mi conclusión. Y es ya cuando le dice, pues esta va a ser nuestra última sesión y se da toda esta secuencia que termina con el Do you even like me? Y ella no le contesta nada. Y él enloquece y se lo tiene que llevar, arrastrando. Y él se desintegra totalmente, o sea, se derrite. Entonces, para mí eso fue, o sea, lo estoy contando ahorita y se me pone chinita la piel. Como de justo esto que él continúa queriendo, que es la aprobación femenina, se la siguen negando. Por buena razón, obviamente. Claro, sí, bueno, porque también habría que estar un poco mal como para darle aprobación a un individuo así. Sí. No importa entonces, que tenga 13 años. Se continúa como alimentando la herida, pero pues a raíz también de las consecuencias de las decisiones y actos, o sea, que él hace. Sí. Claro. Entonces, me parece impresionante ese capítulo. O sea, y ya la ves salir a ella y la ves así como de... ¿no? Que casi está al borde como de un ataque de ansiedad. Y llora, ¿no? Si no me equivoco. Llora un rato. Sí. Uy, pues es que, y ahí también yo, o sea, justo por quien siento una empatía enorme y una compasión enorme es por ella. Claro. ¿No? Porque además entra a desempeñar un trabajo donde tiene que sostener una interacción de esa naturaleza con ese nivel de violencia y además mantener la objetividad y la neutralidad me parece brutal. Y yo creo que si alguna vez, porque pues más que menos a todos nos ha tocado como terapeutas que de repente haya alguien que en sesión nos agrede. Sí. ¿No? Qué difícil. O sea, es como, claro, uno mantiene la neutralidad en el momento, en lo que ocurre, pero claro que después viene o sea, la sesión acaba este encuentro y viene una sobrecarga emocional, sensorial, ansiedad. O sea, ya viene toda esta parte que a mí al menos particularmente me ha pasado que lo primero que pienso es ¿qué demonios acaba de pasar? ¿No? O sea, sí. The fuck just happened. Claro que en el momento pues sostengo, acomodo, pongo límites, pero al salir de la sesión, claro que es un ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Y por qué demonios esta persona decidió agredirme o violentarme de esta manera? ¿No? Entonces, la verdad es que sí, o sea, ahí es donde conecté muchísimo con esta parte empática de wow, esta mujer que sostuvo toda esa conversación con ese nivel de violencia. Sí, una rockstar, la neta. O sea, impresionante. Sí. Y esto pues nos lleva a la recta final del último episodio, en donde vemos, o sea, ya pasamos por la escuela, ¿no? La parte del internet y los incels, la terapeuta, y aquí vemos más del sistema familiar. ¿No? Entonces, que además tristemente es el día del cumpleaños del papá, ¿no? Que eso a mí me parece súper triste y súper conmovedor. Y esto es 12 meses o 13 meses después, ¿no? Del primer capítulo. Exacto, ¿no? Que es como, pues ya entendemos que el niño está en este centro de detención, que está esperando el juicio, porque todavía no... Ahí dicen que falta una semana para el juicio. Que además yo le dije a Camus como de, ¿cómo? ¿Y nos van a dejar así? O sea, se va a acabar la serie y no vamos a ir al juicio, maldita sea, ¿dónde está la necesidad de cierre? Porque no trataba de eso, ¿no? No, y que yo no sabía la ley cómo... el orden V. Exacto, ¿no? La ley sí, como que no es el punto, ajá. Y además no importaba el juicio porque ya sabíamos que era culpable. Sí, o sea, claro. no necesitábamos ninguna deliberación, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo van a construir este cuarto capítulo para darme sensación de cierre? A mí. A los demás no sé. Pero a mí, ¿cómo me van a hacer sentir que cerró? ¿No? Y justo vemos que es el día del cumpleaños del papá, que además, una de las cosas más tangibles es que vemos cómo a pesar de una tragedia de ese tamaño, la vida sigue. Sí, ¿no? Sí. Hay una tragedia enorme en la cual una niña muere, tu hijo es encarcelado porque él la mató y la vida sigue, ¿no? La hija sigue yendo a la escuela, ellos siguen yendo a trabajar
Hay planes de que la hija vaya a la universidad y pues eso, eventualmente llega el cumpleaños del señor, que debe ser el cumpleaños más triste de la vida, seguramente. No, y además su día de cumpleaños empezó de la chingada, Exacto. ¿no? Empieza en un tema muy tranquilo porque lo que vemos es a ellos como pareja en la cocina mientras ella le está preparando un desayuno inglés y él está muy contentito, muy entusiasmado, hasta medio coquetón. Y de repente baja la hija y le dice, ¿ya viste la camioneta? Y cuando sale, la camioneta está grafiteada con la palabra pedófilo, ¿no? Ajá. O sea, bueno, como una forma de slang, ¿no? De pedófilo. Sí, es como nons, creo, en inglés. Ajá. Lo cual es una de las cosas que yo no entendí. O sea, ¿por qué le pusieron pero eso? Ahí te va. Ay, si quieres que me voy a soltar. Por favor, explícame. Porque justo los que le pusieron esa palabra, que además justo la misma hija dice, pero no entiendo. Entonces, ¿quién pedófilo? Jamie. Jamie tiene 13 años. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué esto? Porque al final, o sea, cuando ya él confronta a los estúpidos adolescentes de la bici, que son los que le pintaron la camioneta, los güeyes le dicen que solo es una broma. O sea, que es una broma de que le pintaron la camioneta y lo siguieron todo el tiempo en las bicis grabándolo porque solo querían ver qué hacía. Solo era una broma. O sea, ahí nos damos cuenta que ni siquiera tiene sentido o tiene que ver con la situación real que están pasando. Son ganas de joder por joder. Y entonces estos otros adolescentes descerebrados, impulsivos, malintencionados, lo hacen meramente por entretenimiento. Su prefrontal no se ha acabado de desarrollar. Muerto, ¿no? Con ese prefrontal inservible. Lo hacen solamente por divertirse con el señor, lo cual me parece perverso, inhumano, ¿no? Terrible. Que justo ahí, pues obviamente él, toda esta construcción del agobio, del enojo, de la indignación, los lleva a la tienda de pinturas, que eso también ahí hay un punto importantísimo. Que te interrumpo un segundito, o sea, porque antes siento que es importante señalar que justo cuando esto ocurre, que a ver, o sea, obviamente podemos entender el enojo e indignación del señor, porque poca madre que le pintaron su camioneta y que además con esa palabra tan horrible, ¿no? Pero justo vemos como el papá igual tiene como muchas dificultades para manejar el enojo, ¿no? O sea, vemos precisamente como este mismo ciclo en donde el papá se enoja y mienta madres y grita y tira cosas y así, y la mamá como que con muchas dificultades para ponerle límites, o sea, como para decir, oye, güey, está bien que estés enojado, pero aguanta, ¿no? O sea, no tienes por qué estar gritando o aventando cosas, ¿no? Y luego, igual que Jamie en el salón del interrogatorio, así como que de repente como con mucha culpa y perdón, y como que tratando mínimamente de reparar y luego así como de, pero ya, ¿no? No pasó nada. La vamos a pasar bien. Ajá, y la vamos a pasar bien y vamos a la tienda por pintura y entonces ya empieza esto que tú estás diciendo. Negación. O sea, esta parte de decir, ya vamos a recuperar el día, la vamos a pasar bien, vamos a ir por pintura, vamos a desayunar, vamos a ir al cine, me parece disociación. O sea, está despegado de la realidad. Al principio sí, ya después yo añadiré otra cosa, pero sí. Y luego, bueno, llegan a lo de las pinturas, ¿no? Que además debe ser horrible moverte en un vehículo que trae una palabra de ese tamaño, que trae una acusación de ese tamaño. Llega a la tienda de pinturas y ahí empieza a preguntar por el disolvente y lo mandan al pasillo donde hay un... Perdón, te puedo interrumpir tantito, nada más antes. En el camino pasan cosas también. O sea, es que en el camino da muchísima información de esto que dijiste hace ratito de y la vida sigue. Y la vida sigue. Es que es una cosa, a mí esa escena me pareció súper esperanzadora, ¿no? En un mundo tan caótico, tan horrible, en una situación así, donde van, después de todo esto, se suben a la camioneta, van los tres, la hija está así como que entre estos dos, y comienzan a platicar respecto a la canción de Aja. ¿No? Y entonces la de Take On Me. Y entonces comienzan a hablar de esto y comienzan a hablar de un recuerdo divertido que tenían la mamá y el papá. Y entonces la hija se comienza a burlar de ellos de manera simpática, ¿no? Como de reírse de mis papás, qué oso. Y entonces, o sea, comienzas a ver por un momento, por una burbuja, que todo... Que están conectados y que van a poder con esto.
Sí, como vamos a darle la vuelta al día, ¿no? Vamos a conectar con otra cosa. Ahí hay un detalle súper lindo donde dicen, sí, nos vamos a arreglar, vamos a ir a desayunar. Él se pone una playera que le regaló la esposa, le dice, ya qué bonita se te ve esa playera, esto. Y aparece la hija muy arregladita y muy buena. Dice, pensé, ¿cuándo podía arreglarme bonita si no en el cumpleaños de papá? ¿No? O sea, como, hay esta esfera bonita de esperanza, de luminosidad y justo pasa esta escena bonita en la que van platicando sobre la canción, sobre el baile de la escuela, sobre que eran novios, como que los besos de no sé qué, o sea, como muy jocoso. Y entonces llegan a la tienda. En la tienda resulta que alguien te pregunta, es que esa cosa, o sea, yo le decía a Camus, sí, ese pinche güey, qué pedo, ¿no? Pero antes de eso, cuando le dicen, es que pintaron mi camioneta, es que, ay, ¿ya probó con agua? Güey, no mames, ¿no? Me recuerda al soporte técnico de algunos sistemas es que la pantalla dice que está crasheado. Y ya vio si está encendido. La pantalla dice que está crasheado, maldita sea, güey, ¿no? Claro que está encendido. Entonces, ese tipo de preguntas. Y luego va con este sujeto que está en el área como de las pinturas y los disolventes, donde entonces lo reconoce, ¿no? Que eso debe ser horrible, porque entonces yo le decía a Camus eso, qué pesadilla que tú no hayas cometido el crimen y que cargues con la vergüenza pública de eso, porque entonces, claro que llega al pasillo y entonces el chavillo ese que también se ve como adolescente o como universitario, ¿no? Como jovenzuelo X, y le dice, yo sé quién es, ¿no? Yo sé quién es usted. Y aquí tiene el apoyo y claro que sí. Y entonces nos damos cuenta que este otro chavito también es un incel y que también está metido en esta filosofía y que entonces justifica el acto atroz de Jamie. Y que también tiene como 15 años el niño, sí, ¿no? también se ve como preparatoriano, así, ¿no? Y que entonces yo lo que veo es esta disyuntiva del papá o este dolor del papá donde no porque estén apoyando a su hijo él va a estar de acuerdo. Porque lo que hizo su hijo no es apoyable, ¿no? Y entonces esta incomodidad donde le dice, ¿me puedes dar el disolvente? ¿Me puedes dar el disolvente? ¿Puedes? ¿No? No, sí, pero aquí estamos y somos muchos. Y entonces siento vamos que a hacer una cooperación. Exacto. Y siento que ahí el pobre hombre se da cuenta de la magnitud del movimiento en el cual Jamie estaba siendo atrapado, aleccionado, metido en esta ideología de los incels, ¿no? Que me parece Y horrible. otra vez se le empieza a llenar la jarrita emocional porque vemos al papá desregulándose, ¿no? Exacto. Y sale, ¿no? Y justamente cacha a estos tipejos, ¿no? Que le pintaron la camioneta, que lo han estado siguiendo, grabándolo, y los confronta, bueno, en específico a uno, de una manera súper física. ¿No? O sea, agarra a uno, los angolotea, le grita, todo, agarra el bote de pintura, ¿no? Lo abre, se lo avienta así de splash a la camioneta con tal de tapar la palabra, ¿no? Horrible que le habían escrito. Y mientras, la mamá y la hija, viendo todo esto, chiquitas así, haciéndose chiquititas, paniqueadas, llorando, aterrorizadas, ¿no? Y acaba todo esto y el papá así de, vámonos a la casa, ¿no? Sí, ya vamos. Vámonos. Sale también un policía a confrontarlo. El papá se le pone al tú por tú al guardia. Bueno, no es un policía, es el guardia de la tienda. Sí. Y agarran y como de vámonos. Y justo en el camino de regreso también sucede algo increíblemente significativo. Cabrón, la llamada. Exacto, ¿no? Van en la camioneta y les dicen que hay una llamada del centro de detención, de no sé qué, bla, bla, bla. Es Jamie hablando para felicitar a su papá en el cumpleaños. Jamie piensa que está hablando solo con el papá, lo cual se me hace muy importante. La nulificación hacia la mamá de ser hermana también. Sí. Y no solo la nulificación, sino la completa resistencia a mostrarse vulnerable frente a ellas, las mujeres de la familia, ¿no? Y Jamie le dice, además de que lo felicita, etcétera, les dice algo muy importante, bueno, al papá, que es que se va a declarar culpable en el juicio. Lo cual a mí me dice, bueno, por lo menos este niño ya tiene más noción de realidad. Que hay algún como deseo de responsabilizarse de alguna manera, quiero creer, ¿no? O alguna ventaja de cuando te declaras culpable y entonces hay alguna ventaja en Bitso. Ay, lo siento. Así de, pero es que Bitso viendo el lado más oscuro de las cosas. O sea, yo lo interpreté como de, bueno, por lo menos este centro de detención ha hecho bien su chamba y el niño, o sea, como que ha aceptado la realidad y
por lo menos dice como, sí hice esto, pues me quiero ser responsable de alguna forma, ¿no? Pero también lo podríamos tomar o sea, ustedes decidan cómo lo quieren tomar. Vale, porque no se dice, ¿no? O sea, Jamie no menciona en ningún momento que vaya a tener como algún beneficio. Un beneficio. No, pero justo creo que lo valioso de ese momento es que nos lo deja al aire. O sea, nos lo deja al creerle o no en su motivación. Pues es propiamente una adivinanza, ¿no? Porque sabemos que en la mayoría de los sistemas penales justo hay una oferta normalmente donde pues, si tú te declaras culpable hay una reducción de sentencia o hay ciertas, no sé, en el tema de menores de edad, por ejemplo, a veces si se declaran culpables, les permiten estar en este centro de detención para menores aunque hayan cometido un delito que se persigue de oficio como el homicidio. Y si no se declaran culpables y si no aceptan su responsabilidad, pues normalmente los trasladan a una penitenciaría. Y entonces tú como adolescente de 13 años, ¿qué preferirías? ¿Estar en un centro de detención con otros adolescentes o que te manden a la penitenciaría con todos los otros depredadores que están ahí, donde no tienes ninguna oportunidad? Entonces no lo sabemos, o sea, no lo ponen ahí, queda un poco como al aire. Puede ser esta lectura de, pues sí me estoy haciendo responsable o por lo menos de una admisión de la realidad. No, por lo menos no hay forma de que vaya a ganar esto. No hay forma. Sí. No, a lo que vemos, o sea, varias cosas importantes. Uno, vemos que los tres dentro del coche empiezan como silenciosamente a llorar. El papá le dice a Jamie como, aquí están también tu mamá y tu hermana. Y no se dice nada sobre lo que Jamie acaba de anunciar, sino que la hermana empieza a preguntarle del gimnasio y que si se va a ser fisicoculturista y el papá le dice de la tarjeta que qué bonita que se la mandó y que él la dibujó y no sé qué. Y la mamá de la comida que les escribió diciendo que tiene algunas como alergias alimentarias, que si ya le habían mejorado la comida. Ajá, entonces justo un poco también en esta negación, disociación, ¿no? Cuelgan con Jamie, llegan a la casa y a mí justo me conmovió mucho que cada uno se va por su lado a llorar esta noticia, ¿no? O sea, el papá se sube a cambiar y a llorar. A la mamá la ves que justo, ¿no? Está como dejando su abrigo y su bolsa y literal está berreando y se tapa la boca, ¿no? Para no hacer ruido. La niña se sube a su cuarto también, se ve que pasándosela mal. Entonces, ahí la información que yo tengo es que no es solo como disociarse de lo malo que está ocurriendo, sino como en este sistema familiar, las emociones negativas, la vulnerabilidad, no se habla, no se atiende, no se le da un lugar, ¿no? Entonces también siento que, pues vaya, eso fue parte de la crianza de Jamie, ¿verdad? Entonces hay algo que tiene que ver. En esta familia las emociones no se les da un lugar y las emociones negativas no se hablan. Y yo a mi familia las sueltas. Sí, no, y la mía también, a mi familia la dejas en paz. Claro, entonces, o sea, si hay enojo, si hay inadecuación, si hay tristeza en este caso, que es lo que estamos viendo, que todos están como aliviados, pero tristes, pero como, ¿no? Es como, no lo vamos a tocar hasta que la mamá sube al papá, sube con el papá al cuarto, ¿no? Y la mamá, o sea, la vemos como por primera vez agarrar un papel más activo y abrir esto, ¿no? Y empezar a hablar con el papá, uno diciendo como, a ver, tal vez que él se declare culpable no es algo malo, Ajá, claro. ¿no? Y además teniendo esta conversación hermosa en donde, por una parte, reconocen su responsabilidad como papás, como de, a ver, evidentemente no pusimos la atención necesaria, no estuvimos presentes, ¿no? Pero sin martirizarse. O sea, como que al mismo tiempo reconociendo que, o sea, sí contribuimos a este caldo de cultivo espantoso, pero no somos culpables de que nuestro hijo haya decidido hacer lo que decidió hacer. Exacto. ¿No? Y es una conversación hermosa. ¿Sabes qué tiene padrísimo esa conversación también? El hecho de que en un inicio ella le dice algo, es que ¿por qué te eligió a ti? ¿No? O sea, cuando ves que en el primer capítulo están en el tema de a quién elige, o sea, a quién quieres que venga tu mamá o tu papá. Sí, para que te acompañen las entrevistas y el interrogatorio. ¿Por qué te eligió a ti? Y la respuesta a la que llegan justamente es porque tú sí le ibas a creer.
¿no? Sí, qué fuerte. Y un poco porque con todo y la mamá de difuminada, de achicada a ratos, de retroflectada, aún así, la mamá sí lo iba a confrontar con la verdad. Sí. ¿No? Aún así, la mamá. Entonces, y aparte también por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué te claro. eligió a ti? ¿Por qué te eligió a ti? Y por un lado. Por otro lado, creo que esto nos habla, y lo valiosísimo de la serie es que nos habla de un campo, ¿no? Podría ser completamente la definición de un campo retroflectivo, ¿no? Donde no están las condiciones para poner absolutamente nada. No hay un marco de referencia alterno sano o un marco de referencia alterno de masculinidad o de cómo vivir la masculinidad. O sea, no me imagino a Jamie hablando con su papá o con su hermana respecto a lo que estaba viviendo antes de que todo cómo esto se pasara. sentía, ¿no? Con todo lo que pasaba en la escuela, con las niñas, etcétera. Exacto. Y entonces eso hace que también eso abona de alguna manera todo esto que pasó, ¿no? Lo quiero decir porque todos los rasgos psicopáticos sí, ¿no? Porque todos los rasgos antisociales también. Porque toda esta parte de denuncia de toda esta cultura también. Pero creo que si seccionamos esto, dejamos de mirar el fondo de lo que nos quiere decir la serie. Que es, o sea, está padre seleccionarlo y verlas en todas las aristas, pero que no hubo una sola razón. No fueron los incels, no fue el machismo, no fue la escuela, no fueron sus rasgos psicopáticos y antisociales. No fueron los papás. No fueron los papás. Y eso es lo que vemos al final, a lo que esa es la conclusión a la que llegan. No, o sea, esto no fue culpa directamente de una sola persona, ¿no? Y cuando llegan a los papás a esto, es cuando parece que algo se sana entre ellos, ¿no? Y lloran. Claro. Sí, porque además ahí conectan con que estos mismos papás que formaron a Jamie, un asesino, formaron a la hija, que es una persona dulce y carismática. Incluso cuando le dicen, cuando hablan de mudarse, ¿no? De que también pueden empezar en otra ciudad y ella le dice, no, porque empezar en otra ciudad solo va a ser volver a vivir esto, ¿no? Eventualmente alguien nos va a reconocer, alguien va a saber, y le dice el papá, es que yo no quiero que te molesten en la escuela. Y ella dice, me molestan todos los días, eso no importa. O sea, justo vemos una persona resiliente, madura, centrada en la realidad, y estos mismos ultra empática, papás, ¿no? Exacto, y fueron los mismos papás que hicieron a Jamie los que hacen a esta chica tan sobresaliente. Claro, ¿no? Brutal. Hermoso eso, y luego nos vamos a la escena final, güey, que yo no podía parar de llorar, claro. ¿No? Que justo la mamá y la hija bajan porque es como de, ay, pues vamos a retomar nuestro desayuno, ¿no? O sea, que por todo este desmadre de la camioneta ya no se pudo. Y el papá entra, se ve que por primera vez, a lo mejor, ¿no? En todo este tiempo, al cuarto de Jamie y lo vemos quebrarse, ¿no? O sea, se acuesta en la cama de Jamie y lo vemos llorar y llorar y llorar durante un rato hasta que agarra un osito que está en la cama de Jamie y vemos que hay un poco este desplazamiento, como que él te dan a entender que está viendo al osito como si fuera Jamie, ¿no? Y entonces lo pone en la camita con la almohada y lo arropa, ¿no? E incluso le da un besito en la frente al osito. Y la última frase, ¿no? Que escuchamos es como, perdóname, hijo, te fallé, ¿no? Y sigue llorando y llorando y llorando, ¿no? Sí. Entonces, como por fin dejar salir todo esto y por fin reconocer como de, sí fallé en esto, pero al mismo tiempo, ¿no? Por la conversación que acaba de tener con su esposa, es como, eso no me hace un mal padre o un mal ser humano, ¿no? Es así, güey, yo no podía dejar de llorar. Fíjate que yo me fui más a la racionalización. But of course. Pero claro, tú crees, chiquis, porque por alguna razón racionalizo mucho las cosas. Justo, o sea, sí, es esta parte donde veo que él hace contacto y que me parece una escena muy conmovedora. Para mí, esta entrada al cuarto y este osito y tapar el osito y que miráramos el entorno de Jamie fue recordarnos que era un niño. O sea, ya pasó todo esto porque ya lo vimos o sea, ya vimos la escuela, ya vimos a la psicóloga, ya vimos cómo sigue la vida de la familia. Por favor, no se les olvide, público, que es un niño. Porque vemos el papel tapiz de los planetitas y la computadora con los juegos y el osito.
Y a mí me parece que justo el osito es el símbolo de la infancia de Jamie que se quedó en ese cuarto y nunca va a volver. ¿No? Sí, Ahí está su infancia. Me hace mucho sentido. Y la infancia nunca va a volver, ¿no? De hecho, mientras ellos están teniendo como esta conversación hermosa en el cuarto antes, hay una parte en donde la mamá empieza a decir como de, sí, ¿te acuerdas cuando él comía helado y entonces se lo embarraba en toda la carita y era un niño así como súper dulce y súper chiquito y no sé qué y bla, bla, bla? Pues es que creo que esa escena al final del papá, o sea, es todo esto que estamos diciendo y también el reconocimiento de el duelo y la pérdida de que ese niño ya no existe. Exacto. ¿No? Y mi hijo, ese hijo, ese bebé, ese ya no está. Exacto. ¿No? Y que además, ¿sabes qué, Marta? Muchas mamás y papás, especialmente mamás con las que me toca trabajar en terapia que tienen hijos o hijas adolescentes, viven este duelo. O sea, esa niña que cantaba y que decía esta palabra chistosa, o este niño que era súper tierno y que me decía, mamá, te amo, ahora no me habla, no me cuenta nada, no sé quién es, ¿no? Sí hay una pérdida. O sea, el mismo tránsito por la adolescencia implica para los padres un duelo de perder a ese niño o niña tierno, adorable, que les idealizaba, que les quería mucho, que ya no está ahí. Sí, ¿no? y aquí obviamente lo pierden de la manera más brutal y horrible, claro. ¿No? Pero en un proceso de adolescencia normal, como dices, también de otra manera ocurre. Exacto. Yo me quedo con la reflexión así muy cañón de que, digo, lugares comunes, pero la adolescencia sí es de los lugares más difíciles que se atraviesan. Lugares comunes. Papás, cuando he atendido algunas veces adolescentes, papás no tienen ni idea de lo que están sus hijos. Ni idea. De todo lo que están viviendo. De y de todo lo que están viviendo. Pero de verdad que pongan atención. Pongan atención. Y aparte de todo, aunque pongan atención, o sea, no tienen ni idea de las cosas que... O sea, con los adolescentes que he llegado a trabajar de repente, o sea, la mamá llega en esa primera entrevista, ¿no? Donde hablamos con los papás pensando cierta cosa y cuando yo voy viendo, digo, es que la señora todavía no sabe todo lo que hay atrás. No tienen ni idea muchas veces, por más presentes que estén. Exacto. Y fíjate, qué bueno que a ti te han tocado estos papás presentes porque a mí me han tocado, ya tiene mucho que no trabajo con adolescentes, más bien hay muy pocos adolescentes con los que trabajo. Porque una de las cosas que más me duele y más me frustra es encontrarme con papás distantes, ajenos, juiciosos, devaluadores, violentos, controladores, estigmatizantes, que dices, güey, a ver, ya, o sea, en la adolescencia ya uno está de la chingada de por sí, teniendo papás presentes, de todas formas te va como te va, y luego encima te toca la mamá superficial que compite contigo cuando tú tienes 16 y ella tiene 40. O que se ultrafijan en tu peso, o que si es muy sensible, llora mucho, no es bueno en los deportes, no sé qué, o sea. O que no se toman en serio que estés pasando por una situación grave, porque de verdad me ha tocado hablar con papás y mamás y decirle, su hijo o hija está en riesgo, temo por su vida, creo que es esto, y es como, ay, pero entonces no nos podemos ir de vacaciones. O sea, como estas cosas que dices, güey, ¿en qué mundo vivimos? O sea, de verdad es lo que te digo ahorita. Si teniendo papás presentes estas cosas pasan, teniendo a alguien que nullifica tu estado emocional y tus necesidades, bueno, tantito peor. Cañón. Y otra cosa que también me queda reflexionando es la mirada de campo, ¿no? O sea, como tengo ahorita muy cerca un caso de un adolescente en una escuela en algún lugar de un gran país que en algún momento un maestro lo reprende y el adolescente lo navajea muy cerca del cuello, lo agrede y al maestro, ¿no? Y obviamente la primera respuesta es voltear a mirar las causas a razón del adolescente, los rasgos de personalidad, digamos como los antecedentes, las relaciones, pero si vas viéndolo más con detenimiento, el quién era este maestro en ese contexto, con los antecedentes del maestro, por supuesto que no justifican ningún tipo de violencia y menos esta, pero te hace más sentido. Sí, claro. O sea, claro, o sea, si alguien sistemáticamente violenta
si alguien sistemáticamente agrede, si alguien sistemáticamente lo que sea, claro que, o sea, esta respuesta se entiende desde esto. Ojo, no se valida, se entiende. Y a lo que voy y lo que reflexiono mucho de esta serie es justo eso, que nos muestra, o sea, nos muestra tal cual. Nos muestra los distintos te ofrece escenarios todas las piezas del rompecabezas. Para que la veas y puedas concluir que no es una sola cosa. No es el machismo, no son los incels, no es la ausencia del papá, no son las reacciones del papá, no son el entorno violento de la escuela. Es el conjunto de todo con un perfil de personalidad. Exacto. Sí. ¿No? Sí. Brutal. Ay, Dios, qué fuerte. Diosito santo. Vámonos a comer. Sí, así de, vámonos a cenar. Esperamos que les haya gustado este análisis de la miniserie. Muy pedido, muy pedido. Colegas psicoterapeutas, varias personas de mi grupo de supervisión de psicoterapeutas, así de, por favor, hablen de esto, por favor, revísenlo. Sí. Pacientes un saludo igual. a todos los de tu grupo de supervisión. Diles que les mandamos muchos abrazos. Claro que sí, yo les digo, son fans todos del Ay. Y ojalá les dejemos ahí cosillas que considerar, reflexionar, ¿no? Si hacen como nuevos descubrimientos o tienen como más insights que ofrecernos o cosas o detallitos de los cuales se dieron cuenta, escríbanos. Claro que sí, felices de que nos escriban. Exacto. Pues, ¿dónde los encuentran? A mí me encuentran en Instagram como @Juan-Adolescente. Juan-Aguil, en Facebook como Juan Aguilar, en X como @NutriciJuan, en TikTok como Juan Aguilar 423. No soy un bot. Muy bien. Marta, ¿dónde encuentran? A mí me pueden encontrar en Instagram como PsicoMF, igual en X y en TikTok, donde la verdad no publico nada acerca de salud mental. Me pueden encontrar como psico.mf. Ok. A mí me pueden encontrar en X y en Instagram como @psicobetsa, en TikTok también, aunque soy muy lenta para subir cosas a TikTok, pero ya he estado subiendo videos informativos. Y les recuerdo que nos ilustra @Camusaltamirano, nos produce @JohnnyColors, en @MictlanStudios. Y esto fue @Psico para llevar. Nos escuchamos la próxima ocasión. Bye, bye. Adiós. Bye.